aquí en Es Radio. Enlace Digital. Es Radio. 9:03, 8:03 en las Islas Canarias, y aquí empezamos nuestra hora de tertulia del programa Sin Complejos de este 2 de noviembre de 2013. Estas Navidades comienza a disfrutar de la magia del Belén napolitano. En belenesnapolitanos.com puedes adquirir la representación más exclusiva del nacimiento de Jesús, el pesebre, el misterio o las escenas bíblicas más significativas, figuras para toda la vida hechas en terracota, con las extremidades talladas en madera y pintadas a mano, vestidas con finas sedas y lino totalmente artesanales. Visita nuestra web en belenesnapolitanos.com o llámanos al 925 107 097. Enviamos a todo el mundo sin gastos adicionales. belenesnapolitanos.com. Evangelio, historia, arte y belleza. Sin Complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Don Pedro Insua, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Gracias. Don Alfonso Tezanos, ¿qué tal? Pues de maravilla. De maravilla, oiga, pero ya nos explicará usted por qué. Bueno, por muchas razones, pero no sé, parece que esa luz que dicen del final del túnel, que sigue estando para mí lejísimo, pero por lo menos nos da a los pequeños empresarios decir, bueno, parece que esto se va a solucionar. Seguimos exactamente igual, pero por lo menos te queda la sensación te queda la sensación de que las cosas van a mejor, ¿no? No, por lo demás bien, en el sentido, bueno, porque personalmente van a venir cosas y para que la organización que presido, pues que va muy bien. Ayer inauguramos la Feria del Jamón en la Plaza Mayor de Madrid, en la Confederación de Empresarios, no es la nuestra, con los empresarios y hosteleros de Plaza Mayor, y bueno, con un éxito terrible. Invito a que hasta el domingo estamos ahí. Feria del Jamón. Sí, sí, lo hacemos para promover precisamente el turismo, el ocio. Bueno, gratis, hombre, si hace unos precios tan razonables y luego las actuaciones que lo hacemos con el Café Chinitas por las tardes de flamenco. El jamón solo, perdone usted, don Pedro, el jamón solo es gratis en las fiestas de UGT. En los demás sitios hay que pagar. Cuando se coma don Jesús Río Salido, ¿qué tal está usted? Estoy muy bien, don Luis, y le deseo muy feliz día de difuntos, que soy. ¿No es el 2 de noviembre el día de los difuntos? Sí, señor. Pues le deseo un feliz día de los difuntos. Y gracias a Dios que esta vez ha pasado el famoso a víspera de Todos los Santos sin ninguna macrofiesta, y por lo tanto no se ha producido nuevas accidentes ni defunciones como desgraciadamente contemplamos el año pasado. Bueno, ha habido algún problema en alguna macrofiesta, creo recordar, en Córdoba, ¿no? Que hubo que desalojar una macrofiesta. De todo modo, esto sería una cuestión que habría que hablar, porque los empresarios del ocio nocturno en España, pero particularmente los de Madrid, están pasando unos momentos muy difíciles, porque precisamente a raíz de lo de Madrid Arena, pues ahora parece que se ha creado una caza de brujas permanente a todos los empresarios de ocio. Y bueno, pues y en polos de Madrid también ha habido sucesos importantes, retiradas de actividades de discotecas, y bueno, pues la verdad es que ahora mismo hay un miedo permanente, y el Ayuntamiento de Madrid específicamente y especialmente todo lo que son grandes acontecimientos lo maneja con tanta prudencia y tanta cautela que prácticamente no se puede hacer nada en Madrid ahora mismo. Por lo tanto, en el sentido común hay que aplicarlo, y el mundo empresarial claro que tiene que cumplir las normas y las leyes y tiene que cumplirlo todo, pero de ahí a pasar ese miedo y decir, ¿por qué ha ocurrido lo de Arena? Ahora hay que prácticamente cerrarlo todo, pues yo creo que es un problema. Los empresarios del ocio nocturno de Madrid, que Madrid es una referencia de ocio nocturno, tienen un problema importante, y se lo hemos explicado a la alcaldesa, se lo hemos explicado al equipo de gobierno, pero bueno, nos cuesta mucho solventar este asunto. Es un asunto que creo que algún día habría que hablar. Yo, don Alfonso, prefiero que la prudencia sea excesiva a que sea demasiado poca. Bueno, no, hombre, vamos a ver, como reflexión está muy bien, pero no deja de ser, amigo Luis del Pino, y lo digo con todos los respetos y todo mi cariño hacia ti del mundo, pues no deja de ser un tópico, efectivamente, ¿no? Como decía un amigo mío, más vale una boda que 100 funerales, ¿no? Pero bueno, en fin, el mundo empresarial tiene sus complicaciones y tiene sus problemas, y es como decir, no vamos a hacer edificios porque a veces hay un trabajador que se cae de un andamio. Bueno, pues claro, efectivamente esas cosas suceden. Pero bueno, es decir, yo creo que eso es un motivo para que algún día hablemos, por ejemplo, de eso, hablemos de Madrid, el ocio de Madrid, el turismo de Madrid, y Madrid como atractivo turístico, y sobre todo los problemas que estamos pasando ahora en Madrid como reclamo turístico, que hemos caído no solamente en número de pasajeros en Barajas, sino también en visitantes a nuestra ciudad, cuando curiosamente el número de turistas en España ha crecido notablemente. Don José Luis González Quirós, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenos días.
Luis. Animado ante el panorama que se presenta, mencionaba yo en el editorial que están moviéndose muchas cosas políticamente. Vamos, tiene uno la sensación, no sé si la tendrá usted también, yo desde luego sí, de que los acontecimientos políticos se han acelerado de una forma brutal. Sí, tal vez. No lo tengo claro. Yo creo que se están empezando a producir movimientos sísmicos de no demasiada intensidad, pero que preludian un... Pues si le parece, comentamos uno de esos movimientos sísmicos, pequeñito, pero que quizás sea el preludio de otra cosa mayor, que más me ha llamado la atención. Antes de ayer, don Antonio Robles, que fue uno de los fundadores de Ciudadanos, aunque ya no está en Ciudadanos, publicaba un artículo en Libertad Digital donde analizaba qué está pasando con el PSC en Cataluña. Y en los dos últimos párrafos deslizaba una información que había pasado completamente desapercibida en los medios, o yo por lo menos no la había visto, y que sin embargo tiene una trascendencia enorme. Y es que el pasado 11 de octubre se presentó en Cataluña, se inscribió en Cataluña un nuevo partido, formado por gente crítica del PSC, la gente que estaba encuadrada en Ágora Socialista, liderados por Isidro Carpio, y han montado un nuevo partido, que es un partido socialista, pero no nacionalista. Vale, hasta ahí, pues bueno, no va a ningún lado la información, pero ojo al nombre. Se llaman Partido Socialista Popular de Cataluña. Y eso, combinado con la información de que José Bono irá el 14 de noviembre a dar una conferencia en Barcelona, precisamente con Ágora Socialista, pues creo que no hace falta ser demasiado mal pensado para intuir que quien está detrás de la operación es José Bono. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Bueno, evidentemente en el sector de la izquierda pues hay muchas razones para que las cosas cambien, ¿no? Yo creo que nunca ha llegado a ser tan evidente que una fórmula realmente curiosa y paradójica que ha explotado con mucho éxito el Partido Socialista, que es, sobreexplotar, en cierto sentido, a los catalanes para proteger más de la cuenta, en cierto sentido, a los andaluces, ha funcionado muy bien, porque resulta que el Partido Socialista ganaba tanto en Andalucía como en Cataluña. Pero eso, pues de alguna manera se ha venido abajo. Es decir, ya el mismo discurso no puede encubrir dos políticas completamente distintas, que es lo que de hecho ha estado sucediendo, ¿no? Porque al margen de cualquier otra cosa, pues es evidente que hay una política que no es la misma y que desde luego no se explica de la misma manera en un sitio que en otro, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la cosa más grave que ha pasado. Es decir, están los socialistas en Cataluña en concreto dándose cuenta de que el arreglo que se hizo en la transición entre dos formaciones socialistas, una de izquierda burguesa, digamos, y otra que era la que se supone que tenía el peso electoral, pues ha sido durante años un buen negocio, pero ya no va a serlo más. Yo creo que eso es un hecho casi definitivo y me imagino que hasta que encuentren la manera de cuadrar las cuentas allí les va a costar. Don Jesús, usted ha sido militante del Partido Socialista durante muchos años, aunque ahora está en Sí, UPyD. he sido militante del Partido Socialista, pero ya hace mucho tiempo que lo dejé. Y lo dejé porque la tremenda inmoralidad de fondo del Partido Socialista, su incapacidad de enfrentarse con los problemas españoles, nos hizo a mí y a otros muchos. No es que sea yo solo, es que hay muchas personas que abandonaron el Partido Socialista porque no podían sencillamente mantener una actitud digna dentro de ese partido. Pero usted conoce el partido por dentro y yo quisiera que me ayudara a desentrañar un misterio. ¿Usted cree que esta operación es una operación del Partido Socialista a través de José Bono o es una operación de José Bono al margen del Partido Socialista? Mi opinión es que José Bono se ha metido en esta movida sin ser realmente el que es responsable de ella ni el que la va a liderar en el futuro. No me parece que esto sea posible, pero ¿por qué? La quiebra, porque no tiene nada que ver con Cataluña, porque viene de Castilla-La Mancha, porque viene de Toledo, porque es una especie de añadido al grupo que se ha creado en Barcelona. Pero sí es cierto que el Partido Socialista está cada día más abajo. Usted esta mañana, en su editorial, en que presentaba este programa, ha reproducido las palabras de Patxi López que decía que los españoles necesitaban una pedagogía democrática. Sí. Bueno, yo diría que el que necesita una pedagogía democrática es el PSOE y sobre todo el señor Patxi López, porque el señor Patxi López olvida que países como Inglaterra, como
Suecia, como Alemania, como Francia, se han negado a poner en práctica determinadas decisiones del Tribunal de Derechos Humanos, de acuerdo con el artículo 15, y otros las han recurrido de acuerdo con el artículo 46. Es decir, que no nos diga a nosotros que tenemos que tener una pedagogía democrática cuando él mismo no se acuerda lo que han hecho otros países con mucha mayor y más larga historia democrática que España. Es decir, el Partido Socialista está en un grave peligro, como también lo está el PP. ¿Por qué lo está el PP? Porque el PP ha mentido tanto que ya no puede ocultar que ha mentido. La mayor parte de los españoles ya saben que el PP no tenía ninguna obligación de poner por efecto la sentencia de Estrasburgo. La mayoría de los españoles lo saben. Esto acerca al PP y al PSOE, las dos a la vez, a una situación de suicidio. El suicidio se va a producir en 2 años, y lo que sienten ahora los senadores, los diputados, etcétera, tanto nacionales como regionales, del Partido Popular y el Partido Socialista, sobre todo el Partido Popular en este caso, es que se les va el momio. Es decir, que al cabo de 2 años van a estar en la calle. Lo que puedan ahorrar gracias a sus sueldos de aquí a 2 años lo ahorrarán, y fuera de los 2 años eso se terminará. Pues como usted es de UPyD, no le voy a preguntar por el siguiente tema, precisamente para no caer en la parcialidad. Don Pedro Insua, ¿qué le pareció a usted ayer el Congreso Nacional de UPyD, en el que parece que, bueno, pues UPyD se consolida como una de las formaciones alternativas a este bipartidismo que ha venido funcionando en España? Bueno, yo en líneas generales a mí es bastante simpático UPyD, precisamente porque se ha constituido desafiando, digamos, todo aquello que se suponía no podía hacer una organización actualmente, ¿no? Que era, pues, saliendo de un partido político consolidado como es el PSOE, esos que llamaba Gramsci, ¿no? Esos príncipes modernos que son los partidos políticos, que yo creo que hay en ellos la ilusión se genera en ellos por su propia dinámica tan inercial, tan poderosa realmente, porque tiene una capacidad tremenda, ¿no? En España, al dirigir, al tener la capacidad de meterse en las Cortes, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que es un poder que tienen extraordinario, ¿no? Porque el poder legislativo en España tiene un poder extraordinario de nombrar al gobierno, de los jueces, de nombrar prácticamente todo, lo hacen los partidos políticos, de ¿no? controlar el BOE, con todos sus dineros. Los partidos políticos tienen absolutamente tomado con esto del democratismo, de que como son la canalización de la representación popular, que es prácticamente un misterio parecido al de la transustanciación del cuerpo del vino y del pan en cuerpo y en sangre de Cristo, ¿no? Prácticamente el mismo misterio, esto de la representación. Pero eso es lo que les legitima, en teoría, semejante milagro, para tener prácticamente pues todos los elementos del poder en España, ¿no? Entonces, claro, tienen la ilusión de que nadie les puede hacer frente en este aspecto. Es más, incluso se pueden enfrentar al propio país, a la propia nación, la pueden dinamitar, creyéndose, están dinamitando, creen que van a sobrevivir a la propia dinamización de la propia nación. Cuando una de las cosas que se vienen abajo, o si la nación se viene abajo, esto no se lo creen, no se lo terminan de creer. Si la nación se viene abajo, ellos empiezan a caer, como está demostrando. Claro, no creo que eso les importe demasiado. Mire, le voy a dar una pista para que se comprenda lo importante que van siendo los movimientos ciudadanos en España. Yo al señor Vidal Quadras no le conozco más que de haberle visto en la televisión, no tengo ningún contacto con él. A don Albert Rivera lo mismo, y sin embargo los dos me han invitado a la presentación de sus respectivos grupos, en uno en el Teatro Goya y el otro no me acuerdo ahora dónde, en Madrid. Luego mi nombre y mi dirección de email está funcionando por allí. Luego los nombres de las personas que están defendiendo a España y a su permanencia desde diferentes posiciones políticas está corriendo. Es decir, hay un síndrome de organización, y esta organización yo creo que está creciendo de día en día. Sí, eso está muy bien. Y yo creo que no van a poder evitarlo, es que no lo pueden evitar. Ahora mismo, que el PP se dé un golpe fuerte electoralmente, eso yo creo que es síntoma de
fortaleza de Yo España. comentaba ayer en las redes sociales, puse un tuit diciendo que, hombre, confío en que UPyD, que hoy celebra su Congreso Nacional, se convierta en una de las alternativas a la porquería que tenemos actualmente. Y entonces me respondía algún oyente diciendo, bueno, es que a usted le gusta mucho UPyD. Yo voy a aclarar una cosa, jamás he votado a UPyD. Y posiblemente no voté a UPyD nunca, posiblemente, no lo sé, a lo mejor sí o a lo mejor no, pero lo que quiero decir es que yo lo que quiero es tener partidos normales y yo pensar en un futuro donde hubiera, por ejemplo, un partido más escorado a la izquierda, socialdemócrata, como es UPyD, otro partido más en el centro, como es Movimiento Ciudadano, y otro partido más a la derecha, como es algo que pudiera surgir de la actual plataforma Reconversión, pues yo, en ese futuro, vamos, es que me sentiría feliz, porque daría igual que en España gobernara alguien un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda. No se hundiría el país porque hubiera cambios de gobierno, mientras que aquí lo que vemos es que tenemos unos partidos que han patrimonializado el poder y que están poniendo la nación al servicio, no ya de los intereses de su partido, sino de sus intereses personales. Usted decía, don Pedro Insua, es que no se dan cuenta de que si se cae la nación se van a caer el PP y el PSOE. ¿Y qué les importa a Rubalcaba y a Rajoy que se caigan el PP? Ellos se van a caer antes de que caiga la nación, por lo tanto, después de mí, el diluvio. Como está sucediendo ahora, el PSOE y el PSC, cosa que ya sucedía antes. En unas elecciones europeas recuerdo que se presentaron por separado el PSC y el PSOE en cierta ocasión. De tal manera que en la propaganda electoral, por ejemplo, el primer partido que salía en la propaganda, estando Zapatero en el gobierno, era el PP, porque era el más votado. En esas elecciones, como PSC y PSOE se presentaban independientes, fueron una de las últimas elecciones europeas. Entonces, quiero decir que ya estaba el embrión de la descomposición del PSOE y UPyD es una facción del PSOE. Sí, pero un momento, no somos una facción del PSOE, por alusiones, perdóneme usted. Permítame defender la socialdemocracia. La socialdemocracia no es el socialismo. Nosotros no vamos a atacar a ninguna iglesia, concretamente en el caso de España la Iglesia Católica, que es una parte de la historia de España, aunque algunos seamos católicos, otros no lo seremos, ni vamos a atacar a nada que atente a la unidad y a la permanencia y a la historia de España. La palabra socialdemócrata significa que el movimiento socialista que empezó en el siglo XIX se convierte en el siglo XX, segunda parte, y el siglo XXI, en un movimiento centrado y destinado a defender los intereses de las clases menos favorecidas, es decir, de aquellos que no pueden competir con otros que tienen más suerte económica, más suerte empresarial, por ejemplo, y más suerte de otro tipo. Pero nada más. La segunda internacional. No exactamente. No, hombre, no es la segunda internacional. Es la internacional que se creó desde comienzos del siglo XX ya en la mayor parte de los países europeos. Es decir, que el Partido Socialdemócrata alemán no es lo mismo que el Partido Socialista español, es que es distinto, es que el Partido Socialista es un partido tercermundista, es un partido parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela o en... Es un producto de la socialdemocracia alemana, el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, fue financiado por la socialdemocracia alemana. Ahora, podían haber heredado también otros usos y costumbres, además de recibir la financiación. Está Alemania, no está la socialdemocracia alemana, está Alemania, con sus intereses y demás, enfrentados a los intereses. Bueno, lo sé, pero... Bueno, permítanme ustedes, ya se aproximan, queridos oyentes, las Navidades y alguno de ustedes estará pensando en qué regalar a sus seres queridos. ¿A que sí? Bueno, pues Joyería Serrano es una cadena de joyerías que nació en 1943 y que ofrece desde hace 3 generaciones todas las principales marcas de joyas y relojes. Por ejemplo, Adolfo Domínguez, Lotus Style, Morelato, Viceroy, Toro Watch, Emporio Armani. Y como estamos en la era de Internet, ya no hace falta desplazarse físicamente para elegir o comprar el regalo perfecto. Basta con entrar en joyeriaserrano.com y ver tranquilamente el catálogo en el que podrán encontrar ustedes regalos y complementos para todos los presupuestos, pues pulseras, pendientes, alianzas, relojes. En 48 horas tendrán ustedes en su casa el regalo elegido. Más fácil imposible y, por supuesto, con garantía de devolución. Además, los oyentes de Sin Complejos tienen un 10% de descuento como promoción de lanzamiento. Basta con que introduzcan ustedes el código promocional Es Radio, todo mayúsculas, al hacer el pedido en joyeriaserrano.com. Hay una joyería, relojería abierta las 24 horas. Hay una joyería donde puedes ver, elegir, comparar y comprar sin prisas ni agobios.
hay una joyería donde están las primeras y principales marcas. Es la tienda online de Joyería Serrano. joyeriaserrano.com, la joyería inteligente. Entra en joyeriaserrano.com, ponte cómodo y disfruta. Estas Navidades comienza a disfrutar de la magia del Belén napolitano. En belenesnapolitanos.com puedes adquirir la representación más exclusiva del nacimiento de Jesús, el pesebre, el misterio o las escenas bíblicas más significativas, figuras para toda la vida hechas en terracota, con las extremidades talladas en madera y pintadas a mano, vestidas con finas sedas y lino totalmente artesanales. Visita nuestra web en belenesnapolitanos.com o llámanos al 925 107 097. Enviamos a todo el mundo sin gastos adicionales. belenesnapolitanos.com. Evangelio, historia, arte y belleza. El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú. La publicidad, sin complejos, funciona. Ya lo creo que funciona. La publicidad sin complejos es rentable. Vaya si lo es. Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos. Pero sin ningún tipo de complejo. Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos. Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941. O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es. En la Escuela Infantil San Marcos, situada en pleno barrio de Argüelles, Moncloa, desde hace 40 años, educamos y enseñamos inglés a nuestros niños a través del juego. Nuestras profesoras angloparlantes realizan todas las actividades en inglés. Escuela Infantil San Marcos es un centro reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia para niños de 9 meses a 3 años. En la Escuela Infantil San Marcos, tu hijo aprenderá inglés de forma espontánea en su primera infancia y sin salir del centro de Madrid. Visita nuestra web en escuelainfantilsanmarcos.es o llámanos al 91 544 0392 para concertar una cita. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Yo expresaba antes de la publicidad el sueño de futuro que tengo con un partido más a la izquierda, UPyD, un partido más en el centro, Movimiento Ciudadano, un partido más en el centro derecha, que sería, pues, supongo yo, algo que haga en el futuro esa plataforma Reconversión o gente vinculada a la misma. Y quería, don José Luis González Quirós, comentar ese sueño, porque yo no sé si bueno, yo creo que de acuerdo. Yo ese sueño lo comparto. Lo que pasa es que hay que ser conscientes de que tiene mucho de sueño, en el sentido siguiente. Yo, desde luego, cambiaría, si pudiera apretar un botón ahora mismo, el panorama político español por ese panorama que usted dibuja. Pero para que ese cambio pueda hacerse sin tener el botón mágico, hace falta que esas tres fuerzas sean un poco menos distintas de lo que se supone que son y actúen un poco más unidas de lo que muy probablemente van a actuar. Es decir, el abrir un espacio en el centro y mover a su sitio natural, que es mucho más pequeño que el que tienen, al actual PSOE y al actual PP, al PP comandado por los actuales dirigentes, es una operación de tal importancia que si se intenta, en mi opinión, por tres vías a la vez, es decir, por ejemplo, en las próximas elecciones europeas con una candidatura de UPyD, una candidatura de Ciudadanos y una candidatura de Vidal Cuadras, eso no va a salir bien. Es decir, eso, a mi modo de ver, esas tres fuerzas, y al menos dos de ellas, UPyD es ya un partido más consolidado y más hecho, pero yo creo que incluso UPyD, en un panorama ideal, tendrían que darse cuenta de que en estos momentos es más lo que les une que lo que les separa,
y hacer un esfuerzo, concretamente en las elecciones europeas, por abrir un hueco gigantesco. O sea, por mostrar, lo podrían hacer si realmente tuvieran la ambición y la generosidad de... Creo que no es usted el único que opina esas cosas, porque ayer en el Congreso Nacional de UPyD, Fernando Savater pues lanzó un cable clarísimo diciendo habría que dejar los personalismos y unir fuerzas para pum 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 pum, y esta mañana he visto en Twitter que Albert Rivera contestaba con otro mensaje pues igualmente elíptico, diciendo que nada nos impedirá pues, unir fuerzas. Bueno, pues eso es fundamental. Es decir, yo de todas maneras que conste que para, en fin, por el buen nombre de los líderes respectivos, no creo que sea una cuestión simplemente de personalismos, ¿no? Creo que es una cuestión... He usado personalismos porque fue lo que dijo Fernando Savater. Ya, bueno, pues estoy discrepando no con usted, sino con Fernando, con mi buen amigo Fernando y compañero de carrera. No, lo que creo es que es un poco más complicado. Creo que son cálculos políticos equivocados, es decir, el espectro electoral puede leerse mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hipotéticamente, el grupo de Albert Rivera puede pensar que aliarse, digamos, con el grupo de Vidal Quadras puede ser una derechización de su posición, ¿no? Y a su vez UPyD puede pensar que tiene en el centro izquierdo una posición más sólida y que hacer eso otro tal. Yo creo que se equivocarían los tres si no aciertan a unirse, especialmente en unas elecciones como las europeas, en las que es más fácil, porque el mecanismo de distorsión del sistema electoral es mucho menor, es más fácil abrirse un hueco grande. Pues yo permítame que discrepe de usted y de Fernando Savater. Yo creo que no habría ni el más mínimo problema en que hubiera esa presencia de tres fuerzas políticas en las europeas, precisamente porque las europeas son las únicas elecciones donde el coste del escaño es relativamente bajo. Esta vez va a estar en torno a los 200.000 votos. Dado el nivel de abstención y de atomización que se prevé, con lo cual podrían sacar escaño las tres. De hecho, me llamó mucho la atención la encuesta del periódico el otro día, del periódico de Cataluña, donde analizando el posible resultado de unas generales en Cataluña si se celebraran mañana, resulta que Ciudadanos, que nunca se había presentado, conseguiría 2 escaños en las generales si mañana se celebraran generales en Cataluña. Pero es que UPyD podría conseguir otro escaño, es decir, habría sitio para ambas formaciones políticas. Por cierto, tenemos al otro lado del hilo telefónico a don José Ignacio Prendes, líder de UPyD en Asturias, precisamente para que nos cuente acerca de uno de esos movimientos telúricos que se están produciendo en el panorama político español. Don José Ignacio, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ayer anunció UPyD que rompía el pacto de gobierno con el Partido Socialista ante el incumplimiento por parte del Partido Socialista del compromiso que tenía con UPyD de reformar la ley electoral. Cuando se produjo la formación de gobierno en Asturias, ustedes pusieron como condición apoyar a quien estuviera dispuesto a reformar la ley electoral. El Partido Socialista ahora se ha echado atrás y ustedes han roto el pacto de gobierno. La primera pregunta es obligada. ¿De verdad ustedes esperaban, don José Ignacio Prendes, que el Partido Socialista cumpliera ese pacto? Por supuesto, y por eso firmamos ese documento y por eso firmamos ese pacto. Lo hicimos por escrito para que quedase constancia de cuáles eran digamos, nuestras intenciones y nuestra voluntad. Y, lógicamente, cuando firmamos un pacto, pues con la vocación de cumplirlo y en la idea de que la otra parte también lo hará. Y lo que constatamos el jueves en la votación en el Parlamento asturiano es que el Partido Socialista había decidido cambiar de socio en un asunto que para nosotros nos parece fundamental, como es la reforma electoral, y que por lo tanto era el Partido Socialista el que con ese cambio de socio había decidido apartarse del pacto y del acuerdo, y lo que hicimos fue, por lo tanto, constatar esa situación y no dar por roto, sino, digamos, tomar nota de esa ruptura del pacto que hacía el Partido Socialista, ¿no? Votando en contra de una proposición de ley que llevaba la firma de 3 partidos políticos, que se había producido la firma de esa proposición de ley escasamente hacía un mes, y en una pirueta parlamentaria que yo hasta ahora desconozco en el parlamentarismo moderno, en el primer trámite de la andadura en el Parlamento de esa ley, el Partido Socialista consumió su turno, que era un turno a favor de los firmantes del documento, para explicar que votaba en contra y que se desdecía de lo que había firmado y que votaría con el Partido Popular y con Foro Asturias, ¿no? Bien, esa fue la actitud y, por lo tanto, la responsabilidad de la ruptura del pacto es exclusiva del Partido Socialista, ¿no? Pues a partir de ahora se abre una situación de inestabilidad, dada la fragmentación del Parlamento asturiano, en la que a mí se me ocurren 4 posibilidades distintas. Primera, que el Partido Socialista disuelva la Cámara, cosa que ha dicho que no quiere hacer. Segunda,
que el Partido Socialista gobierne en minoría con el resto de los grupos en el Parlamento machacándole. Tercera, que UPyD, Foro y PP presentaran un gobierno alternativo. O cuarta, una especie de ensayo de gobierno de concentración entre PP y PSOE. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues de todos esos escenarios que usted plantea, realmente UPyD poco tiene que decir. Nosotros lo que hemos dicho y vamos a seguir diciendo son cuáles son nuestras prioridades políticas, que llegaremos a acuerdos en función de las políticas que se quieran desarrollar, en ningún caso en función de nombres o de siglas. Eso fue lo que hicimos al inicio de esta legislatura, y de hecho nosotros ofrecimos, digamos, el mismo documento de propuesta de pacto a los tres grupos que quisieron hablar con nosotros, que fueron Foro Asturias, el Partido Popular y el Partido Socialista. Finalmente concretamos el acuerdo con el Partido Socialista y ahora volvemos a esa situación. Nosotros tenemos esa propuesta y dependerá del resto de grupos, o en este caso sobre todo, yo creo, del Javier Fernández, el presidente del Principado de Asturias, que es el que tiene que liderar este gobierno y saber cuáles son sus pretensiones, ¿no? Nosotros tenemos un programa político, tenemos un programa electoral que es el contrato con los ciudadanos y es el que vamos a respetar siempre, y en función de ese programa electoral llegaremos a acuerdos y pactaremos con quien esté dispuesto a hablar con nosotros, ¿no? Entiendo su respuesta, pero ahora ya, olvidándonos de UPyD, ¿qué cree usted que va a hacer el Partido Socialista? ¿Disolver, resistir en minoría o intentar una coalición con el PP? Bueno, yo creo que el presidente Fernández ayer explicó que lo que haría sería continuar en minoría, e incluso en el debate del Estado de la Región que tuvimos hace escasamente 3 semanas, explicó que aunque no fuese capaz de sacar adelante los presupuestos, seguiría gobernando en minoría. Eso es lo que él ha explicado que va a hacer. Bueno, las consecuencias de eso también serán de su responsabilidad. Lo que sí se vio el pasado jueves fue un acuerdo con el Partido Popular en el asunto de la reforma electoral, que a nosotros nos parece que es un asunto fundamental, porque no se está diciendo, pero lo que nosotros defendíamos en ese proyecto de reforma electoral no era solo el principio de igualdad del voto, ¿no? Que todos los votos cuenten lo mismo, pesen igual, sino otra serie de cosas que nos parecen fundamentales, como la apertura de las listas electorales, las elecciones primarias obligatorias en los partidos, los debates también obligatorios que hagan los ciudadanos en el previo a las elecciones. Quiero decir, era todo un conjunto de medidas de regeneración democrática. Y eso es lo que han bloqueado el Partido Socialista, el Partido Popular y Foro Asturias, votando en contra de esa reforma electoral que yo creo que daba un paso adelante muy importante en España, ¿no? ¿Que vayan a alcanzar más acuerdos en otros asuntos? Bueno, está por ver, ¿no? Pero eso es responsabilidad, en todo caso, de esas fuerzas políticas, no de UPyD, que siempre hemos dicho lo mismo y vamos a seguir defendiendo lo mismo. Una última pregunta, don José Ignacio. Supongo yo que tendrán ustedes algún tipo de encuesta interna o al menos alguna percepción de la opinión pública acerca de qué pasaría si mañana se celebraran elecciones en Asturias. ¿Qué pasaría si mañana se celebraran elecciones en Asturias y, en concreto, qué pasaría con UPyD? Pues no tenemos encuestas, yo le digo. Vaya por Dios. Tenemos escasos medios y desde luego los que tenemos los invertimos en otras cosas, no en hacer encuestas. Pero bueno, percepciones sí tenemos, ¿no? Usted hablaba de percepciones. Hombre, percepciones sí tenemos, y yo creo que hay una percepción que yo creo que a los grandes partidos se les escapa. Los ciudadanos están hartos de que las palabras hayan perdido todo valor, ¿no? Los ciudadanos están hartos de que los partidos políticos se presenten a las elecciones y luego hagan todo lo contrario de lo que dijeron que iban a hacer. Y los ciudadanos están hartos de que la palabra del político no valga nada y se incumplan sistemáticamente los pactos. Yo creo que los ciudadanos están hartos de eso, y lo que nos han transmitido a lo largo de, ha habido un periodo ya de 2 o 3 meses en los cuales se iba vislumbrando que podía pasar esto, y los ciudadanos nos han pedido que demos valor a la palabra de los políticos y que realmente hagamos cumplir aquello que se pactó, ¿no? Esa es la sensación pero que es una pura sensación, le digo, en la calle, la gente que se te acerca y te habla, ¿no? Esa es la que tenemos, pero no tenemos encuestas, digamos, científicas, ¿no? O sea, la encuesta será las elecciones, y en su caso nosotros lo que hacemos es lo que decimos que vamos a hacer, y creemos que ahora mismo en este país eso es un valor importante. Bueno, pues don José Ignacio, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada en esta mañana de sábado. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo.
Bueno, comentaba yo en el editorial que tengo la sensación de que esto de Asturias va a ser solo el preludio de algunos otros movimientos de alianzas que va a haber de aquí a las europeas. Habrá que marcar posturas de cara a la opinión pública y yo me atrevería a pronosticar que lo mismo vemos movimientos en Extremadura y Cataluña. No sé si opinan ustedes yo creo igual. Que esa unión, esa gross coalition, ¿no?, que sería entre estos tres partidos, en principio pequeños, ya veríamos si sería gross, ¿no? Lo de gran coalición habría que probarlo después electoralmente. Pero a mí me parece que incluso podría pensarse que desvirtuaría un poco los planteamientos. Es decir, si existen diferencias entre ellos ideológicas, como se está planteando aquí, cosa que está por probar también, es decir, hay que probar. Hombre, yo creo que entre Rosa Díez y Alejo Vidal Cuadras hay unas cuantas diferencias ideológicas, lo cual no impide que se lleven bien. Sí, pero es que ese es el problema. El problema es que se juzga de las diferencias ideológicas entre dos líderes como si fueran diferencias ideológicas importantes en el electorado. Desde el punto de vista del electorado, desde el punto de vista de la percepción personal, es evidente que hay notables diferencias, pero es bastante más discutible que no haya un grupo de electores muy importante que en estos momentos preferiría votar a algo en que estuvieran, por ejemplo, esas dos personalidades, en lugar de a la derecha al PP de Mariano Rajoy o a la izquierda al tal. Ese es el problema. Lo que pasa es que también a la inversa hay electores que, por ejemplo, te dicen, y yo eso lo veo en las redes sociales, pues no, yo es que soy desencantado del PP, pero jamás votaría a Rosa Díez porque Rosa Díez es abortista. Bueno, pero votaría a Vidal Cuadras, que no lo es. Pero ¿y si se juntan los dos en una... ¿qué pasaría? En las elecciones europeas en ningún caso se va a decidir nada sobre el aborto. Es decir, ese argumento no vale. El argumento de que yo no voto a Rosa Díez porque es abortista es el argumento del desesperado al que se agarra a alguien a un clavo ardiendo porque no quiere dejar de votar al PP. No, yo creo que no. Bueno, sí, supongo, todos los argumentos pueden funcionar, pero a mí me parece que en este punto estamos ante una cuestión muy difícil de resolver, pero para un político y para un analista político, como somos más o menos todos los que estamos aquí, por lo menos esta mañana del sábado, esa es una cuestión esencial. Es decir, no es lo mismo las diferencias que hay. ¿Por qué se vota? Entre los... Claro, eso es, ¿por qué se vota? Entonces, ahora mismo ustedes están hablando, y yo creo que tienen razón, de que hay un descontento ciudadano muy importante. Ese descontento ciudadano es perfectamente transparente a la diferencia que hay en estos momentos entre Rosa Díez y Alejo Vidal Cuadras. Y en cambio es absolutamente compacto en el rechazo a lo que se llama a veces con una palabra discutible partitocracia, en el rechazo a la corrupción, y no ya a la corrupción, sino a la absoluta pereza de los partidos para combatirla, a su descarado apoyo a la corrupción y a los corruptos con la santa disculpa de defender el principio de presunción de inocencia y con el motivo real de defender su imagen de una manera tan torpe y tan estúpida. Entonces, en el electorado, el movimiento que hay está mucho más a favor de que se rompa el statu quo, y eso solo se puede romper con una grosa en coalición. Pero aquí podríamos interpretar cada uno lo que nos parezca, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo creo que el partido de Rosa Díez, UPyD, ha crecido precisamente por el tema nacional, que yo creo que es... Claro, pues que ese es el tema, es común a las tres fuerzas. Yo puedo decir que yo fue al que escuché, porque fue una pregunta mía, en el Hotel Suecia, cuando se presentó en el Parlamento el Estatuto de Cataluña, el actual Estatuto de Cataluña. Cuando se dio por bueno la presentación del Estatuto, se montó un acto en el Hotel Suecia, que estuvieron Sabater, estuvieron Arcadia Espada, estuvieron Blanco, un catedrático de Eduardo Blanco. Derecho, ¿no? De Derecho, sí. No sé si es Eduardo. No. Y Redondo Terreros. Y entonces, bueno, Sabater fue cuando dijo aquello famoso de España me la suda. España, fue una pregunta que yo le hice. Yo le dije, ¿qué están ustedes dispuestos a hacer por España? Porque, claro, estaban hablando y estaban eludiendo constantemente España. Decía Estado de Derecho, libertad, no sé qué, ciudadanos, pero no decían España. En ningún momento dijeron la palabra España. Sabater, Arcadia Espada, etcétera. Pues se armó allí un taco. Arcadia Espada me comparó a mí con Antonio Tobar, es decir, me llamó así muy sutilmente facha, digamos, o sea que, bueno, de manera sutil, falangista. No fue muy sutilmente, pero bueno. Y entonces, en un artículo posterior, al día siguiente, vamos, en el ABC, o en el Mundo, y entonces, bueno, total, que yo fui al cumpleaños de UPyD, un sexto cumpleaños de UPyD, y Rosa Díez dijo expresamente esto, dijo, ¿y quién defiende a España? ¿Quién defiende a España?
¿Quién está dispuesto a defender a España? Nosotros estamos dispuestos a defender a España. O sea, parece ser que, y lo cual me parece de perlas, es decir, se han dado cuenta en UPyD, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Y a mí eso me parece, dicen algunos, no, por oportunismo. A mí qué me importa, si el oportunismo es buscar lo que es mejor para España, pues bienvenido el oportunismo. Es decir, claro, Pepe tacha de oportunista a Rosa Díez, la ningunea, igual que a Ciudadanos, lo ningunea. Eso es una estrategia fatal desde el punto de vista, eso igual que el PP del País Vasco tachando de oportunistas también. O sea, ese juicio de oportunismo es lo que está descomponiendo al PP. Es lo que está descomponiendo. Y por ejemplo, doña María Dolores de Cospedal, llamando, ¿cómo llamó a las víctimas del terrorismo? Un momento, las llamó... don Jesús Ríos Salido, hacemos una pausa publicitaria y entramos en las palabras de doña María Dolores de Cospedal. Yo quería ver En la Escuela Infantil San Marcos, situada en pleno barrio de Argüelles, Moncloa, desde hace 40 años, educamos y enseñamos inglés a nuestros niños a través del juego. Nuestras profesoras angloparlantes realizan todas las actividades en inglés. Escuela Infantil San Marcos es un centro reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia para niños de 9 meses a 3 años. En la Escuela Infantil San Marcos, tu hijo aprenderá inglés de forma espontánea en su primera infancia y sin salir del centro de Madrid. Visita nuestra web en escuelainfantilsanmarcos.es o llámanos al 91 544 0392 para concertar una cita. La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448. La publicidad, sin complejos, funciona. Ya lo creo que funciona. La publicidad sin complejos es rentable. Vaya si lo es. Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos. Pero sin ningún tipo de complejo. Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos. Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941. O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. Del paisaje naturalista a las vanguardias, colección Carmen Thyssen. Del 4 de octubre hasta el 20 de abril de 2014, el Museo Carmen Thyssen de Málaga expone obras de Courbet, Van Gogh, Monet o Leyer. Museo Thyssen, en pleno centro de Málaga, junto a la Plaza de la Constitución, en la calle Compañía. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú. Estas Navidades comienza a disfrutar de la magia del Belén napolitano. En belenesnapolitanos.com puedes adquirir la representación más exclusiva del nacimiento de Jesús, el pesebre, el misterio o las escenas bíblicas más significativas, figuras para toda la vida hechas en terracota, con las extremidades talladas en madera y pintadas a mano, vestidas con finas sedas y lino totalmente artesanales. Visita nuestra web en belenesnapolitanos.com o llámanos al 925 107 097. Enviamos a todo el mundo sin gastos adicionales. belenesnapolitanos.com. Evangelio, historia, arte y belleza. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad. Son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, yo me preguntaba al principio del programa si hay algún tipo de virus extraño corriendo por la calle Génova, porque no se pueden gestionar peor las cosas. Después de la manifestación del pasado domingo, donde se escucharon pues gritos, abucheos contra el gobierno, muchos reproches a los dirigentes populares que allí había, salió doña María Dolores de Cospedal a la palestra a decir, bueno, sí, había por ahí algunos con banderas preconstitucionales abucheando al gobierno y aparte, ignorantes, pues, los llamó ignorantes. Quienes abuchean, pues ignorantes, claro. Entonces, que el Partido Popular salga a llamar a los asistentes a una manifestación de apoyo a las víctimas del terrorismo y de reproche de las cesiones ante ETA, ignorantes y preconstitucionales, pues tiene un problema, y es que exactamente el mismo argumento fue utilizado el mismo día o al día siguiente desde las páginas del diario El País, fue utilizado al día siguiente por Fernando Barrena, ex dirigente de Batasuna, y es el mismo argumento que utilizaba Zapatero en su día, es decir, pues que, en fin, las víctimas tenían que callarse y quien no se calle desde ese colectivo, quien proteste por la negociación, pues que es una derecha extrema, ¿no? E Iñaki Gabilondo también lo reiteró, es decir, dijo que las víctimas no tenían por qué influir en manera en la justicia democrática, en la política que se hace en España. Por cierto, esas manifestaciones de Iñaki Gabilondo, ¿a qué víctimas se refiere? O sea, las víctimas del franquismo, de las que él ha hablado en algunas ocasiones, no tienen derecho a influir en la justicia democrática. Las víctimas del accidente de Spanair, naturalmente a las víctimas de ETA. O sea, solo las víctimas de ETA son las únicas que tienen que callarse. Pero por supuesto, si conocemos a Iñaki y a su hermano y a todos los de la familia, si es que es así. Pero una cosa es la condición de víctima y otra cosa es la opinión que tenga algunas víctimas, y no todas porque la opinión es muy variada. Es víctima tanto pues Pilar Manjón, es víctima del terrorismo, como lo es pues la hermana de Ordóñez, ¿no? Consuelo Ordóñez. Pues son igualmente víctimas y sin embargo su opinión es muy diferente, ¿no? Entonces, por cierto, lamentable en la manifestación del domingo que a la hermana de Gregorio Ordóñez no se la permitiera pasar a la zona de organización porque llevaba una pancarta que decía PP y PSOE responsables por inacción del triunfo de ETA. Creo recordar que era más o menos como así como víctimas de una organización como es ETA, que busca la destrucción de España y son víctimas en cuanto que españoles que son, aunque algunos sea francés o lo que sea, pero ETA los mata como españoles porque está castigando en esas víctimas a España. Entonces, en cuanto que todas me parecen igualmente respetables, o si son víctimas del islamismo, pues lo mismo, exactamente igual, me da lo mismo, porque en este caso se está atacando a España por lo que tiene de católica frente a la condición de al-Ándalus o lo que se fuera, ¿no? Entonces, a mí, en ese sentido, me da igual lo que diga la víctima en sí mismo, es igualmente respetable porque es víctima en cuanto que en ella se está castigando a España. Ahora bien, lo que diga cada una, a mí no me es respetable, hay víctimas que no me es respetable absolutamente nada lo que dicen, y otras que sí. Entonces, la cuestión es que hay víctimas que, digamos, su condición de víctima le dan... Pero lo que está claro es que todas las víctimas, en contra de lo que dice don Iñaki Gabilondo, tienen derecho a expresar la opinión que les dé la gana, pues solo faltaba. Es que al margen de eso, es decir, la condición de víctima no te da, primero, la sindéresis, la conciencia de saber lo que está ocurriendo. Bueno, pero tampoco te quita el derecho a opinar. Claro. Pero tampoco te la quita, esto es muy importante, ni te la da ni te la quita. Entonces, tú como víctima no tienes por qué decir mejor las cosas que nadie, pero tampoco peor. Pues aquí parece que algunos dicen que no, es que es víctima, hay que respetar, da igual, incondicionalmente lo que digan tienen razón. No, señor. Hay víctimas que dicen verdaderas barbaridades y estupideces. Bueno, lo que está claro. Y el ser víctima tampoco te lo quita, como dice Gabilondo. Es decir, ¿cómo que no tienen derecho a decir lo que les parece? Si eso es muy adecuado, si está ajustado, si es prudente, pues es igualmente prudente, seas víctima o no lo seas. Es decir, la condición de víctima, en cuanto que a ti se te ha castigado personalmente por un asunto que es común, por otro lado, ni te quita ni te pone razón. Es decir, es que parece mentira que estemos discutiendo esto. Es una falacia absoluta y, sin embargo, pues la gente traga y ya está. Entonces,
entonces... No, la gente traga, no, la gente de la calle tiene las cosas clarísimas y sabe perfectamente no tragamos, que las víctimas tienen derecho a opinar lo que les dé la gana y que efectivamente con algunas estarás de acuerdo y con otras no estarás de acuerdo, pero siguen teniendo derecho a opinar lo que quieran. En realidad, Luis, el problema no es tanto, aunque yo quería que Alfonso hablase porque no lo dejamos hablar. Ya lo voy a dejar para el final todo. Ya diré adiós, os digo adiós a todos. Venga, don Alfonso Tezanos, intervenga. Saludaré a mi club de fans, igual que el señor Río Salido, pero poco más. Intervenga usted, don Alfonso. Muy brevemente, hablando de las palabras de este señor, de este exministro, ¿no? O presentador, perdón, que decía que lo que opina la víctima no puede condicionar. Está claro que aquí lo único que condiciona son los 900 muertos de tíos que matan y asesinan. Un tío mata y asesina para extorsionarte y hacer que tú hagas lo que él quiere que tú hagas. Exacto, eso, o piensas como yo o te mato. Entonces, claro, que el señor Gabilondo diga que eso no es condicionar la vida de un país y que sí es condicionar la vida de un país, lo que opinan los terroristas es para coger al señor Gabilondo y decir, darle un tiro entre comillas, ¿no? Porque es que, vamos, es para darle 2 tortas. Hombre, o sea, que usted sí está diciendo de alguna manera que sí está consintiendo, permitiendo y avalando que los terroristas durante no sé cuántos años han matado a 1000 tíos aquí y condicionen la política de un país y que ahora las víctimas no puedan ni hablar porque a ver si nos van a condicionar. Pero hombre, usted es tonto. Usted es tonto. Sí, totalmente. Y eso de que la gente no tiene exposición, claro que la gente que estamos abajo tenemos posición. Pero también voy a decir una cosa, y si me ha pedido Echevarría de segundo. No es lo mismo pensar eso aquí en Madrid que opinarlo en Retería, o en Ondarroa, o en el Anchove, o en Pasajes. Es decir, aquí la gente podemos opinar, incluso salimos y tomando un café podemos decir lo que estoy diciendo yo ahora mismo. Decir esto que estoy diciendo ahora mismo en una taberna de las 12 calles de Bilbao, bueno, te puede costar la vida. O por lo menos una paliza. Y eso que ocurre es que efectivamente, no es que la gente no opine, sino la gente nos hacemos cobardes. Porque el chantaje del terrorismo y de toda esta... sinvergüenzas, durante muchísimos años lo que han hecho ha sido extorsionar a todo el mundo que no opinaba como él. Y la extorsión iba desde las familias, las mujeres, los maridos, en las escaleras, en los patios de las casas, a los hijos en el colegio, en la calle, era la extorsión permanente. Y al final lo que han conseguido ha sido un miedo absoluto. Y sigue existiendo ese miedo a hablar y a opinar. Y lo que es triste es que los que hablaban y opinaban y tenían encima las narices de decirlos, han sido, en este caso ahora, por nuestro Partido Popular, pues han sido prácticamente excluidos del País Vasco. El Partido Popular... Y esto desde Madrid también lo sabemos. Un momento, don Jesús, que lo he dicho porque si no... Habíamos dejado a don José Luis con la palabra en la boca. Le he pedido a Alfonso la palabra porque le veía realmente indignado con motivo, ¿no? Pero bueno, yo voy a decir exactamente lo mismo. Es decir, el problema no son las víctimas, el problema somos los demás. El problema es que los demás, en España, ha habido un esfuerzo, quizá inconsciente pero colectivo, por olvidar algo que no es fácil de olvidar, que es que aquí se ha matado de manera bastante abundante. Entonces, hacer como que eso no ha sucedido, eso no es lo que quieren evitar las víctimas, sino que es algo que los demás, pues por una falta de reflexión política y por una falta de valentía democrática, hemos ido cediendo muchas veces. Y por eso se ha hecho necesario que las víctimas adquieran un protagonismo. El protagonismo de las víctimas es directamente dependiente de la falta de atención o del intento de disimulo de las fuerzas políticas hacia ese problema. Entonces, por tanto, aquí no es... Solo una observación complementaria a lo que usted está diciendo. Hace no mucho bastó un programa, uno solo, de televisión, de Salvados, Jordi Évole, sobre el accidente del metro de Valencia para que inmediatamente se organizara un revuelo mediático y en las redes sociales y de opinión pública de apoyo a las víctimas del accidente del metro de Valencia y a las investigaciones. Un solo programa, 2 horas. Es decir, el problema no es que la gente no esté dispuesta a respaldar a las víctimas. Por supuesto que los españoles están en su inmensísima mayoría con las víctimas del terrorismo y contra los terroristas repugnantes. El problema es que no hay nadie desde los medios de comunicación masivos, desde las televisiones, y no hay nadie desde los partidos políticos canalizando eso, porque lo que quieren es precisamente ahogar la voz de la sociedad. Yo tengo ahí, don Luis, ya que discrepamos, yo tengo ahí una visión un poco más pesimista. No solo es que no haya nadie o haya poca gente desde los medios dispuestos a hablar de eso, sino que una parte muy importante de los españoles querrían pensar que eso no ha sucedido nunca. Es decir, quieren olvidar sin pagar el precio que se paga siempre por el olvido. Es decir, son demasiado optimistas por una parte, demasiado ingenuos por otra, y sobre todo demasiado cobardes en lo que se refiere a cómo se ajusta definitivamente este problema.
Es decir, aquí se ha legitimado la violencia. Y eso está pasando continuamente. Y eso Hablar es lo de paz, que es, por ejemplo. eso es lo que tiene un precio tremendo. Y todo lo que puedan estar haciendo las víctimas con las exageraciones que en su caso puedan incurrir es consecuencia de que en el fondo la mayoría de las fuerzas políticas y la mayoría de la población ha actuado en muchísimas ocasiones como si la violencia fuese un método legítimo de hacer política. Pero ya no estamos en ese punto. Un momento. Hacemos una pausa publicitaria porque nos están esperando nuestros compañeros del boletín de las 10 y luego rematamos este y otros asuntos. Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1. Estas Navidades comienza a disfrutar de la magia del Belén napolitano. En belenesnapolitanos.com puedes adquirir la representación más exclusiva del nacimiento de Jesús, el pesebre, el misterio o las escenas bíblicas más significativas, figuras para toda la vida hechas en terracota, con las extremidades talladas en madera y pintadas a mano, vestidas con finas sedas y lino totalmente artesanales. Visita nuestra web en belenesnapolitanos.com o llámanos al 925 107 097. Enviamos a todo el mundo sin gastos adicionales. belenesnapolitanos.com. Evangelio, historia, arte y belleza. Vuelve la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año. Ven a tu tienda antes del 11 de noviembre. ¡Corre que se los llevan! Y recuerda, abrimos este domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo. Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera, porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma. Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es. Ana, hace tiempo que no te veo en el súper. Bueno, si es que hace 5 meses que no voy a la compra. ¿Y eso? Ya sabes, cada vez trabajo más y gano menos. Pero encontré la solución. Con tudespensa.com ahorro dinero y gano tiempo. El fin de semana, ahora sí que es para disfrutar. Con tudespensa.com vivirás mejor. Tu nuevo supermercado online. Si quieres vender o alquilar tu vivienda o local comercial, desde el 1 de junio necesitas el certificado de eficiencia energética. Ponte en manos de profesionales. Arqueco, empresa especializada en certificados de eficiencia energética. 600-204-205. Llama ahora y por ser oyente de Es Radio conseguirás un descuento especial. Infórmate en el 600-204-205 o en www.arqueco.es. Profesionales colegiados, visita y registro oficial incluidos. Solo por informarte conseguirás unos sencillos pasos para rebajar tus facturas. Ahorra dinero con Arqueco. 600-204-205. La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448. En la Escuela Infantil San Marcos, situada en pleno barrio de Argüelles, Moncloa, desde hace 40 años, educamos y enseñamos inglés a nuestros niños a través del juego. Nuestras profesoras angloparlantes realizan todas las actividades en inglés. Escuela Infantil San Marcos es un centro reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia para niños de 9 meses a 3 años. En la Escuela Infantil San Marcos, tu hijo aprenderá inglés de forma espontánea en su primera infancia y sin salir del centro de Madrid. Visita nuestra web en escuelainfantilsanmarcos.es o llámanos al 91 544 0392 para concertar una cita. Escuchas Es Radio 99.1 FM. Es Radio. Son las 10 y 1 minuto, las 9 y 1 minuto en Canarias. Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Crisis en Asturias. UPyD e Izquierda Unida han retirado su apoyo al gobierno socialista de Javier Fernández después de que el PSOE asturiano votara en contra de una iniciativa para reformar la ley electoral regional en la Cámara asturiana. El Pleno de la Cámara regional rechazó ayer la toma en consideración del proyecto de ley de reforma que habían acordado las tres formaciones, quienes finalmente votaron en contra para mantener su criterio de no apoyar la iniciativa si no contaba con el respaldo del Partido Popular o de Foro Asturias. Esta reforma electoral era una de las condiciones del apoyo al gobierno asturiano que puso UPyD, que ha adoptado ahora esta decisión que ha sido secundada por Izquierda Unida. Rosa Díez, en la apertura del segundo congreso de su formación. Y el Partido Socialista ha optado por mantener un pacto de hierro con el Partido Popular para mantener, insisto, la alternancia en el poder. Ha optado por el poder de su partido en Asturias, que se lo garantiza con una ley electoral injusta por encima del voto de los ciudadanos y pactado con el Partido Popular, en vez de optar por la estabilidad de esa tierra con un pacto con nosotros y con Izquierda Unida, que es lo que tenía. Y vamos ya con lo más destacado de los periódicos de este sábado. Resumen de prensa con Verónica Jorro. Buenos días. Buenos días. Comenzamos con el diario El Mundo, que lleva en portada una foto del dirigente de UGT Andalucía, José Carlos Mestre, durante la cena del sindicato en la Feria de Sevilla del año 2009 y que se pagó con una factura falsa de 21.672 euros y titula: Así fue la Asamblea Formativa de Negociación Colectiva de UGT. Además, el periódico de Unidad Editorial también lleva el caso del espionaje y dice: el CNI hacía rastreos masivos en Internet junto al Reino Unido. El País también lleva en portada el caso del espionaje norteamericano y titula: Estados Unidos renueva el programa de espionaje masivo pese al escándalo. Dice el periódico Deprisa que los servicios secretos de España y Reino Unido colaboraron en el rastreo de datos y que Alemania está dispuesta a escuchar al exanalista de la CIA, Snowden. El diario ABC, por su parte, abre con una entrevista a la reina Doña Sofía por sus 75 cumpleaños. Dice la reina que mientras tenga salud no tiene problema y también dice que uno nunca se jubila de la actitud. La Razón también lleva en portada una entrevista con la reina donde ha hecho un balance positivo a pesar de que ha sido un año difícil por la enfermedad del rey y titula: Estoy fenomenal. Terminamos con libertadigital.com, que a esta hora abre con Cataluña y dice: decisión firme de Rajoy de no permitir ningún tipo de consulta en Cataluña. Gracias, Verónica. Y hoy conocemos que el Centro Nacional de Inteligencia colaboró con el gobierno británico para vigilar a gran escala por Internet, una colaboración que se llevó a cabo al menos en 2008, según desvelan nuevos documentos del ex técnico de la CIA, Edward Snowden. Alicia González, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estos documentos publicados por el diario The Guardian detallan cómo el CNI y el Cuartel General de Telecomunicaciones del gobierno británico colaboraron a través de una compañía de telecomunicaciones cuyo nombre no se ha desvelado para desarrollar métodos de vigilancia masiva en Internet y mediante tráfico telefónico. El diario londinense explica además la colaboración de los servicios secretos británicos con las agencias de Alemania, Suecia y Francia. El gobierno británico explicaba a todos estos países, además de a España, cómo podían proceder para sortear sus respectivas legislaciones nacionales. Es Radio. Y en los deportes repasamos lo que ha dado de sí la noche en la NBA. Jesús Sánchez, buenos días. Muy buenos días. El mejor ha sido Ricky Rubio, 14 puntos y 10 asistencias en la victoria de Minnesota contra los Oklahoma de Ibaka. También victorias de los Grizzlies de Marc Gasol frente a los Pistons con 15 puntos y 8 rebotes del pívot español y de los Blazers, aunque sin apenas participación de Víctor Claver, que ha jugado minuto y medio. En cuanto a las derrotas, 20 puntos y 11 rebotes de Pau Gasol en la de los Lakers ante los Spurs y mala actuación de Calderón con los Mavericks, 0 puntos y 6 asistencias que han perdido contra los Rockets. Gracias, Jesús. Es todo. Volvemos con más noticias. Será a las 11 cuando sean las 10 en Canarias. Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. ¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota? Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. redondoiglesias.com. La Liga con Vicente Azpitarte
Es radio. Los sábados desde las 5:30 de la tarde, 1 hora menos en Canarias, y los domingos desde las 4:30, todo el deporte en directo. Cristiano corto para Isco, Isco devuelve la pared para Cristiano, caído al costado izquierdo. Bueno, el regate de Cristiano. Otra vez provocando el Barça en cortito, moviendo hasta la saciedad otra vez. La información al segundo con los mejores analistas. Equipos desmelenados, ¿no? Sin correas, sin ataduras, poco rígidos. En dos hombres tan ciclotímicos como Fejulí y Banega, que lo mismo juegan un partidazo tremendo. La verdad que en el Bernabéu lo único que llama la atención es la portería. El resto, de verdad que es Disfrutando de todos y cada uno de los goles. Puede llegar el gol del Atlético, pase de la muerte y gol. Del Príncipe de Gales, gol, largo ya. ¡Pim, pam, fuego! Y el Caldero. Sin olvidarnos de los buenos ratos. Yo quiero que busquen John Cariu, porque empezó siendo Cariu y terminó siendo Keru. Esto deriva, Donde la liga es radio. Les presentamos las zapatillas Comfort Gel, las innovadoras zapatillas compuestas de una suela de gel que le producirán una agradable sensación de relajación y comodidad en sus pies. Llame ahora al 902-312-333 y consiga sus zapatillas Comfort Gel al increíble precio de 29,95 €. Además le enviaremos la crema Relax, ideal para relajar y refrescar sus pies totalmente gratis. Esta es una oferta exclusiva y solo estará disponible por un tiempo limitado. Las zapatillas Comfort Gel y la crema Relax por el increíble precio de 29,95 €. Llame ya al 902-312-333. Doctor Martín Vázquez, ¿cómo afecta el insomnio y la falta de descanso a la salud? Como todos sabemos, el sueño cumple una función renovadora fundamental para el descanso de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Sin embargo, muchas personas se enfrentan cada noche al insomnio, a no poder dormir, lo que se traduce cada mañana en cansancio acumulado e irritabilidad, minando día a día nuestra salud. ¿Dormax sería eficaz en estos casos? Así es. Yo siempre recomiendo Dormax en estos casos. Dormax no es un medicamento. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición con melatonina y extractos vegetales relajantes, nos va a proporcionar el sueño y el descanso que nos merecemos y que necesitamos. Dormax, complemento alimenticio con su fórmula única, para que descanses con salud, de Laboratorios Acta Pharma. Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio. Diez y 9 minutos, 9 y 9 minutos en las Islas Canarias, y le había dejado a don Jesús Ríos Salido con la palabra en la boca, y me reprochan los oyentes que está usted muy callado y no van a poder luego meterse con usted en la hora de los oyentes. Bueno, pues voy a decir algo para que tengan materia para meterse conmigo. Venga. Yo conozco a bastante gente del PP. La gente del PP reacciona de una manera muy diferente si sabe o teme que le están escuchando, cuando ellos piensan o imaginan o quieren explayarse y consideran que no le está escuchando a nadie. No conseguirá usted nunca que un miembro del PP, que un diputado o senador del PP le diga nada a través de un SMS o a través de un teléfono móvil. Son aberraístas latinos, ¿no? La doble verdad y tal. Sí, pero sí lo dicen cuando están en particular. Ellos, es muy difícil resumir lo que dicen ellos, pero voy a intentarlo en pocas palabras. Ellos dicen que es verdad, ellos son conscientes de que se les acusa de cobardes, pero ellos arrojan la responsabilidad sobre un supercobarde, sobre un emperador de los cobardes, sobre un rey de los cobardes, que en este caso sería Mariano Rajoy. Nosotros no somos cobardes, pero en realidad el que nos está obligando a ser cobardes es Mariano Rajoy. Y entonces se le pregunta, ¿pero por qué? ¿No se da cuenta que está cargándose su propio partido? La respuesta es sí, se da cuenta, naturalmente se da cuenta, pero no le importa, porque le importa es cumplir su legislatura, conseguir lo que él quiere personalmente y después de mí el diluvio. Eso es lo que señalan. Y luego dicen una cosa muy importante, y es que ellos dicen que cuando una persona, en este caso Mariano Rajoy, decide traicionar a su base electoral, decide traicionar a su país, no puede quedarse en la mitad. Digamos que Mariano Rajoy ha hecho el 50%, pero no el 100%. ¿Cuál sería el otro 50%? El 50% hecho, ya se sabe cuál es, poner en la calle a los etarras. Yo creo que no hay nadie en este país que dude que quien ha puesto en la calle a Inés del Río es Mariano Rajoy. Todo el mundo lo sabemos. Pero le falta otra cosa. Le falta dos arrodillamientos, le falta dos genuflexiones. Una de ellas es frente a Arturo Mas, que está ya
decidiéndola en estos precisos momentos, y otra frente a la izquierda. ¿Por qué se va a arrodillar a la izquierda? Es palabras de la gente del PP, no son palabras mías. Porque necesita un aliado, porque sabe que no va a tener mayoría en las próximas elecciones. Entonces, de esta actitud anti-española y anti-base social del PP, hay dos patas que no están completas. Una de ellas es arrodillarse, como lo hará ante Artur Mas. Usted recuerda que esta semana ya les hemos dado al gobierno nacionalista catalán otros 1.700 millones de euros para que puedan, entre otras cosas, pagar al lobby este que acaban de contratar para tratar de vender en el mundo la idea de lo mal que son tratados aquí los catalanes en España, todas esas cosas. Pero usted no tenga la menor duda que se va a arrodillar. No lo digo yo, lo dicen mis amigos del PP. Pero no basta con que se arrodille, y está decidida a arrodillarse. ¿Qué es lo que está decidida a hacer, por ejemplo, Soraya Sáenz de Santamaría? Yo no lo sé. Sé que está asustada, sé que está inquieta, pero no sé qué es lo que va a hacer. Y luego, pero ahí el problema, don Jesús, o sea, yo no tengo ni la más mínima duda de que eso es así. Es decir, Rajoy ha llegado a Moncloa con un programa pretrazado, programa que él ha aceptado y que va a llevar hasta sus últimas consecuencias. O sea, y lo que está pasando, por ejemplo, con el PP vasco lo ilustra. No importan los votos que se pierdan, se sigue por el camino trazado, aunque desaparezca el PP vasco. Y con el PP nacional va a hacer exactamente lo mismo. Aunque desaparezca el PP, van a seguir el camino trazado. Pero el problema no es ese. El problema es que necesitan venderle eso a la opinión pública, precisamente porque dentro del PP hay muchísima gente que no está dispuesta a ver cómo tiran abajo el partido. Hay muchísimos cargos municipales, muchísimos cargos autonómicos, muchísima gente que cree honestamente en el partido y que no está dispuesta a ver cómo dejan aquello como un solar. Entonces, yo no creo que vaya a tener tan fácil Rajoy efectuar esas dos genuflexiones que usted no dice. Va a ser fácil, pero la cuestión es ver qué es lo prioritario para él. ¿Pero por qué lo hace? La pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué hace esto? ¿Qué gana con esto? Claro, es decir, ¿quién le obliga a hacer tiene que haber un móvil, lo que se llama en filosofía el principio de razón suficiente, si me permitís introducir así. Principio de razón suficiente, es decir, que Rajoy tiene que ver un bien, porque el mal nunca le puede mover. El principio de razón suficiente aplicado. ¿Me permite usted una posible hipótesis? Para él. El principio de razón suficiente no exige que alguien vea un bien, exige que alguien vea un bien o una ausencia de un mal. Un mal menor, da lo mismo, es el bien. Entonces yo simplemente le hago una precisión. Caso Bárcenas. Cuando a Garzón se le ocurrió empezar a abrir el tema de la Gürtel en Canal, como era antes de las elecciones, a Garzón se lo pulieron, y se lo pulieron entre PP y PSOE, por abrir las cosas extemporáneamente. Porque si hubieran abierto en Canal el caso Gürtel antes de las elecciones, Rajoy no habría podido llegar a Moncloa, porque le habría estallado todo entre las manos, con lo cual no habría podido hacerse cargo de intentar acabar la tercera legislatura de Zapatero. Que haya un resultado no significa que haya un artífice. Y ahora lo que vamos es un resultado de algo. Una vez que ya ha llegado, por ejemplo, el caso Bárcenas se pone sobre la mesa. Y el caso Bárcenas, pues es simplemente una herramienta de chantaje enormemente efectiva. Usted hágase la pregunta: ¿qué otros dosieres hay en España sobre cada uno de los políticos que nos gobiernan? ¿Usted cree que hay algún alto político en alguno de los partidos tradicionales sobre el que no exista una pila de dosieres brutal? Pero vamos a ver, don Luis. Yo creo que hay una perspectiva... José Luis. Un momentito, momentito, perdón. Perdonamos. Que haya un resultado determinado... Que haya un resultado determinado no significa que haya un artífice que lo haya planeado. Es decir, ese resultado, que se llama resultancia, puede ser objetivo, un resultado objetivo. Por ejemplo, el que ETA esté infiltrada en las instituciones y haya dejado de matar, que para muchos eso es un bien, eso para muchos es un bien. Claro, yo creo que es justamente la inversa, que no es un bien, que es mucho peor, mucho más peligrosa ETA filtrar en las instituciones sin matar que matando y no filtrada en las instituciones. Lo que pasa es que esto, claro, un político pues es muy difícil de decir, porque tiene que seguir batallando contra eso. Entonces, cuando se vende esto como paz, por ejemplo, ahí se está trastocando pero el bien es la paz, lo que pasa es que es un bien aparente, lógicamente, es un bien para Mariano Rajoy. Entonces yo creo que Mariano Rajoy lo que tiene es esa paz que es que ETA no mata. Está extorsionando, lo que decía don Alfonso, está extorsionando, está exactamente lo mismo todo, pero no mata. Entonces, ese no matar
es, supongo, el bien que le está moviendo, que le está movilizando a él, que le movió a Zapatero, que le movió a muchos. Claro, aquí ¿qué se está valorando? Es decir, ¿qué significa terrorismo? Esto es lo que hay que definir. Socratismo, don José Luis, hay que promover el socratismo. ¿Qué es el terrorismo? No me va a gustar ahora entrar con el tiempo que nos queda en una disquisición filosófica sobre qué significa el socratismo. Don José Luis. Yo creo que los políticos tienen muchos defectos, pero suelen saber lo que hacen. Es decir, no suelen actuar en contra de sus intereses. Pueden equivocarse, como todos, somos seres humanos y se equivocan. Entonces, la razón última de la estrategia que me parece completamente fuera de lugar y equivocada, pero entiendo sus razones de Rajoy y de la actual dirección del PP, a mí me parece que reside en una cosa muy simple, que es en el análisis que hacen de la realidad sociológica española. Entonces, ellos ¿con qué han ganado las elecciones? Con una receta extremadamente simple, que es la receta de la supuesta eficacia económica, frente al desastre, que era absolutamente evidente, del gobierno de Zapatero. Entonces ganan con esa receta, que es una especie de vago recuerdo de la anterior gestión del PP. Y tratan de salir adelante también con esa receta, es decir, tratan de convencer a todos los españoles de que ellos son buenos haciendo eso. Pero ya no les convencen, ¿Puedo terminar yo? Muchas gracias. Independientemente de que eso convenza o no, lo que quiero yo decir, y con esto termino, es que en el momento que lleguen a las elecciones volverán a usar ese mismo argumento y dirán, quizás nosotros no lo hemos hecho tan bien, pero fíjense los que vienen, fíjense en el tripartito, imagínense que es de desastre. Es decir, que el PP de Rajoy, que yo creo que representa una ruptura bastante importante con la línea que podía haber llevado un PP anterior y más razonable, un PP, en fin, más conforme con lo que piensan la mayoría de sus electores, a lo que está jugando claramente es a situarse en el máximo objetivo sociológico de votantes, que lo que según ellos buscan es buena gestión y poca política. Entonces, yo creo que se están equivocando en eso, pero eso es lo que están haciendo. O sea, sencillamente ese es un problema de intentar aclarar lo que están haciendo. A mí me parece un error como una casa. Pero el clamor popular está diciendo otra cosa, y el clamor popular que está en la calle habla con respecto al terrorismo, que el PP se está equivocando, con respecto a los nacionalismos, que el PP se está equivocando, con respecto a Cataluña, que el PP se está equivocando, y así sucesivamente. Y eso es clamor popular. Pero por lo que dice un líder del PP te dice, como me ha dicho a mí, lo del terrorismo no le importa a nadie. ¿Eso qué quiere decir? Que le importa, sabe perfectamente que le importa mucho, digamos, a un 1,5% o al porcentaje que sea, que yo no voy a entrar sobre eso. Pero política, sí, bueno, pero es que es así, es que esa es la razón de ser de la política. Yo no coincido con ese análisis. Es que estoy diciendo lo que está pasando. ¿Por qué es la Secretaría General del PP María Dolores de Cospedal? Aparentemente porque la ha elegido Mariano Rajoy, aparentemente incluso porque fue consagrada por un congreso, pero en el fondo es porque se escogió conforme a una pauta sociológica. Se buscaba una mujer madre soltera, se buscaba una mujer de aspecto moderno, etc., y es la que daba las características. Es que la política se hace precisamente cuando no se tiene realmente ideales políticos, cuando se ha convertido la política únicamente en una gestión de los asuntos públicos, estando ellos siempre arriba. La política se hace fundamentalmente no con armas ideológicas o programáticas, sino con armas electorales y sociológicas. Pero usted está trazando una explicación utilitarista de las razones del PP para comportarse así. No le compro la explicación, y no se la compro por un motivo. Porque cabría pensar que un PP equivocado en sus análisis dice, bueno, aquí el terrorismo no vende, no sé qué, entonces en el País Vasco, nueva era, vamos a tratar de integrarnos todos. Bueno, puedes hacer ese análisis, puedes equivocarte en ese análisis, pero entonces llegas a unas elecciones en el País Vasco, pierdes 2 de cada 3 votos de los que tenía Mayor Oreja, y entonces dices, anda, pues el análisis era incorrecto, por tanto voy a rectificar. ¿Usted les ha visto preocupados por eso? No, por eso le digo les importa muy poco perder 2 de cada 3 votos en el País Vasco. Bueno, pues por eso les digo que entonces el problema no es que quieran maximizar la utilidad electoral, no, les importa un comino la utilidad electoral. Es que están pensando en la utilidad electoral en términos macro, en términos nacionales, en términos comparativos. En términos macro. Entonces, bueno, no me importa perder el poder en el País Vasco si al final consigo la mayoría absoluta. Pero entonces, en términos, es lo que han hecho. Van a conseguirlo esta vez, no creo que lo vayan a conseguir. Pero es que en términos... Es imposible. Supongo que... Una vez veremos... Un momento, me dejan ustedes que acabe el argumento. En términos macro, el Partido Popular pues tiene sus encuestas internas, y le garantizo que las encuestas internas del Partido Popular no es que sean malas, es que son desoladoras. O sea, en el Partido Popular en estos momentos hay 4 o 5 candidatos, 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 4
pánico al resultado electoral, porque son perfectamente conscientes, por sus encuestas internas, de que han perdido cerca de 4 millones de votos. En torno a eso, entre 3 y 5, no saben cuantificar cuánto, pero han perdido sobre 10,5 que tuvieron, pues en torno a 4 millones de votos. Esos son conscientes de que no están ganando un solo voto con su actitud, al contrario, están perdiendo. Yo creo que si fueran conscientes de eso que usted dice y creyesen que no tiene solución, cambiarían de política. Yo creo que no están convencidos. Hay que aplicarlo en todo contexto. Una de dos, o esto lo hacen porque tienen efectivamente una línea trazada que la tienen clara, asumida y saben dónde van, o dos, o están perfectamente locos. Eso es así sencillo. Y la locura esta, a mi juicio, que yo ni hago encuestas, ni me quedo en las encuestas, ni nada de esa pareja, a mí me parece que toda esta situación deriva del Partido Popular de hacer exactamente lo contrario de todo lo que se esperaba de él en temas importantes, unidad de España, País Vasco, Cataluña, etcétera, etcétera. Yo creo que esto al PP le va a costar un disgusto terrible. Terrible, no, terribilísimo. Zapatero dijo claramente lo que buscaba, es decir, se presentaba como el pacificador de España, ¿no? Y entonces, pues, eso supondría él, supongo, y supongo que Mariano Rajoy supondrá lo mismo, que pues eso le reportaría electoralmente pues muchos bienes, ¿no?, electorales, es decir, presentarse en las próximas elecciones como el que ha conseguido que no se pegue un solo tiro en el País Vasco, o no haya ninguna víctima, y además ha subido un 1% la productividad en España, ¿no? Parece ser que esos son los dos objetivos fundamentales. Me van a permitir ustedes, pero justo lo que no funciona con la sociedad española es lo contrario de lo que se pretende hacer creer. Vamos a ver, Zapatero pues podría decir, miren, ya conmigo ETA no pega un solo tiro. Resultado, Partido Socialista está en estos momentos en 105 escaños. Peor resultado de su historia. Por tanto, no vende ese tipo de... Pero está 8 años en el poder y puede volver a estar en el poder dentro de 2. Es decir, es que las cosas no son tan simples. Es decir, el político desgraciadamente calcula no solo objetivos, sino también las hipótesis alternativas contrarias. Es decir, el asunto es, por ejemplo, yo puedo considerar, en el caso de ETA, que una paz con ETA, entre comillas, lo de paz, sea poco honorable. Pero también considero que va a pasar si hay un único muerto más. Me van a echar la culpa. Entonces prefiero que me consideren poco honorable. ¿Cómo que le van a echar la culpa? ¿Quién le va a echar la culpa? Por presionar, el PNV, es que hay que darse cuenta de lo filtrado que está ya el nacionalismo en España. España no es como usted y yo somos. O sea, supongo que eso ya se ha dado cuenta. Es decir, España es un país que es pues yo creo que España es como usted y yo somos. Quien no es como usted y yo es la clase política, que es distinto. Pero vamos a ver, ¿alguien se puede creer que a Mariano Rajoy le importa para nada su partido? No le importa para nada. Me lo han dicho 80 veces. Gente que está en Génova. ¿Qué le importa entonces? No le importa nada. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, terminar en paz, terminar en paz esta legislatura sin un muerto más, como usted ha dicho, y tenía razón. Ya no es el mismo. Y nada más. Es que no le importa nada más que él mismo. Pero si a ver si al mismo le importará su partido, porque él está ahí por su partido. Entonces, pero como él sabe que no puede repetir, le da igual marcharse por las buenas, él no presentarse a las nuevas elecciones. La expresión él sabe que no puede repetir, creo que es una expresión equivocada. Sinceramente, se lo digo con todo afecto. Él cree que puede repetir, está convencido de que quiere repetir y la gente que está alrededor de él lo repite continuamente. Porque el análisis que hace es distinto al que hace usted. La gente que está alrededor de él, que son 40 o 50, no son más. Pero yo te decía lo del terrorismo porque es clave. Es decir, la definición de terrorismo en cuanto que el terrorismo representa un grupo que busca, mediante el mecanismo del terror, que otro grupo se pliegue a los planes de este grupo primero, de este grupo A. Un grupo A busca que un grupo B se pliegue a sus planes, mediante mecanismos de terror. Si no se pliega, no hay terrorismo. Puede haber si se pliega. Si no se pliega el grupo B a los deseos del grupo que aterroriza, no hay terrorismo porque la población no se aterroriza. Te puedes aterrorizar y subjetivamente, que te maten un familiar, pues produce terror. Pero el grupo objetivamente no se ha aterrorizado. Estados Unidos, en el 11S, no sufrió un ataque terrorista. Sufrió un intento de ataque terrorista, pero no se plegó a los planes del terrorismo. Cogió y se metió en Afganistán a por el terrorista en cuestión. Eso no se plegó a los planes del terrorismo, de Al-Qaeda en este caso. Nosotros, si vendemos esa paz, nos estamos plegando al grupo terrorista. Se está plegando Mariano y los suyos, no todo el país. Realmente, la población española, el grupo España, se está plegando. Por eso es fundamental definir, don
don Luis, no es cuestión de filosofía, que también, pero todos hacemos filosofía, lo importante es definirlo bien o mal. Es decir, filosóficamente todos entendemos filosóficamente lo que es el terrorismo, porque el terrorismo es una cuestión filosófica. Entonces, pues hay que definirlo. Otra cosa es que cómo. Y entonces, si aquí nos venden la moto de que ya una vez los terroristas ya han dejado de serlo porque son parlamentarios, pues claro, ahí está el engaño. Ahí está el engaño, que es mucho más peligroso. Ahí, que yo insisto miles de veces en lo mismo. Es más peligroso el PNV que ETA hasta ahora. Más peligroso el PNV. El PNV está metido. Te doy toda la razón del mundo. ETA estaba penalizada, sus acciones estaban penalizadas. Ahora ya no están penalizadas, como pasa con el PNV. Es decir, ETA ha conseguido ser el PNV, hacer la oposición y probablemente le gane. Entonces, claro, si esto se vende como paz, pues ahí está el error de Mariano Rajoy. Pero es un error, no es que él tenga planeado una cosa que se vaya a cumplir, un resultado, ¿no? El resultado que se ofrece, que es la complicidad de España, de ese grupo aterrorizado con los planes terroristas, ese objetivo no está en los planes de Mariano Rajoy, yo no lo creo. Lo que pasa es que como tiene una concepción errónea, absolutamente, de lo que es el terror, de lo que es España, de lo que es una sociedad política, de lo que implica un Estado. Ya Zapatero dijo que era discutible y discutido. Mariano Rajoy, por su acción, está mostrando... ¿Cuál es el final que espera Rajoy para Cataluña? Digo, ya dentro de esa lucubración filosófica del porqué de las cosas, quiénes somos y a dónde vamos, es decir, con respecto a Cataluña, al final... ¿Qué pasa? Pues, ¿se autorizará? ¿Se permitirá la secesión de Cataluña? No se autorizará. ¿Permitirá que ese mal menor sea mejor un mal menor que un no un mal? Verá usted cómo lo ha... Estará templando gaitas hasta que... Es decir, ahora mismo, probablemente el proyecto que haría frente a esto, una especie de UPyD en parte, porque UPyD tiene lo del federalismo un poco también para suavizar y demás, sería el enfrentamiento a esta situación, pues es el no reconocer como ni hechos diferenciales ni naciones ni nada. Lo siento, pero no les compro el argumento a ninguno. En un Estado democrático, cuando un presidente está convencido de una cierta manera de actuar, de un cierto curso de acción, pues entonces lo que hace es, si tiene argumentos, por ejemplo, es que electoralmente es así, o es que a la gente no le importan ciertas cosas, pues puedes vender esos argumentos, puedes utilizar esos argumentos para convencer primero a tu propio partido y segundo a tus propios votantes y tercero al conjunto de la población. Cuando lo que vemos es que el líder de un partido, Mariano Rajoy, no utiliza ni un solo argumento para convencer a su propio partido de la bondad de sus argumentos. No utiliza ni un solo argumento para convencer a su base electoral de la bondad de sus argumentos. Y no utiliza ni un solo argumento para convencer a la opinión pública de la bondad de sus argumentos, sino que directamente actúa y actúa de forma que contradice todo lo que había dicho anteriormente, por ejemplo, liberando a Bolinaga, por ejemplo, purgando el Partido Popular Vasco de todo el resto de españolismo. Cuando vemos que todo eso se hace como hechos consumados, contradiciendo lo que has dicho antes, y sin argumentar el por qué eso es bueno, quiere decir que está sometido a una agenda oculta. No es verdad que Rajoy piense que es lo mejor para su partido. No lo piensa. Sabe que es lo peor para su partido y le importa un comino y no lo explica porque no lo puede explicar. Ese argumento que usted enhebra con tanta brillantez tiene un fallo esencial. El que si fuese cierto, Rajoy muy bien podría escoger, porque en fin, vamos a conceder que sea una persona mínimamente digna, a ver, pues Rajoy muy bien puede escoger irse a su casa, pues no tiene ningún problema. Es que él aceptó. No es objetivo, que es la legislatura. ¿Puedo terminar alguna vez? Es decir, que en ese argumento de la agenda oculta, tendríamos que decidir entre dos escenarios. O es verdad lo que usted dice, hay una agenda oculta, o por el contrario, no hay una agenda oculta y no es verdad lo que usted dice. Ahí no hay alternativa. Entonces, el problema es que los políticos que hay en estos momentos en España, tanto en el PSOE como en el PP, fundamentalmente, no voy a entrar en otros terrenos, están actuando con un nivel de información bastante alto, con un nivel de técnicas de manipulación de la opinión pública bastante eficiente. Es decir, oiga, hay mucha gente, no es mi caso, pero yo dice que esto es un gran engaño, que empezaron la transición y no sé qué. Bueno, pues las elecciones generales se siguen celebrando cada 4 años y con un porcentaje de participación bastante extenso y con un cierto nivel de satisfacción, ¿no? Y entonces, claro, el problema está en que la política no es un ejercicio, ojalá fuera la política un ejercicio de argumentación. La política no es un ejercicio de argumentación, es en todo caso un ejercicio de persuasión, que es una cosa muy distinta. Es hacer aquellas cosas que muevan a los electores a hacer lo que tú quieres que hagan.
Y en ese caso, adulación, básicamente. Por ejemplo, adulación, miedo, persuasión, es decir, muchas cosas que tienen bastante poco que ver con argumentos lineales, que son brillantes y son, más importante que brillantes, correctos, ciertos, lógicamente, verdaderos en un sentido metafísico, pero no son lo que compran los electores. Doña Nuria, ¿qué dicen los oyentes, pues, nuestros por ejemplo, electores? Rocío nos daba los buenos días, como muchos otros a través de Facebook, y decía: buenos días, los niños se levantan a estas horas para escuchar también el programa. Si no es para hacérselo mirar, pues no, adoramos a los niños y que escuchen también sin complejos. Hispanos Cabreatus en Twitter: qué vergüenza y qué bochorno ver a los diputados salir como alocados colegiales del Congreso. ¿Y a estos les pago yo el sueldo? El capitán Trueno sobre Asturias dice que ha demostrado que la regeneración democrática no puede venir ni de PP ni de PSOE. Tomemos nota para las próximas elecciones. En Facebook, una oyente asturiana, insigne oyente de Es Radio, Isabel, dice: me pregunto qué hará ahora UPyD en Asturias. Quizás facilitarle al Partido Popular su aspirada alternancia. Asturias, paraísos de los experimentos. Más comentarios, dice también Reilly en Twitter: sigue que en UPyD, en Asturias, sigue la estrategia de Izquierda Unida. Cuando falta aproximadamente un año para las elecciones, dejan al gobierno indignados, luego vuelve. Más comentarios, dice Julio: el fin del PPOE lo verán mis miopes ojos. En Facebook, Paco: totalmente de acuerdo con usted, señor Del Pino, lo que están haciendo PP y PSOE es la traición a las víctimas. Joaquín: perdone, Paco, no solo a las víctimas directas, porque las víctimas somos todos los españoles, sino a los españoles que formamos España. Y uno más, por ejemplo, dice Francisco Javier: voy a hacer de abogado del diablo. Si el PP y el PSOE pueden ser sacrificados en beneficio del proceso de rendición, ¿quién gobierna España? Si hay amenazas de por medio, ¿por qué no sale nadie, pero absolutamente nadie, señalando a los chantajistas? ¿Quiénes son los chantajistas? Fin. Mi opinión es que hay amenazas, chantajes y que nos gobierna una mafia que está metida hasta el tuétano del Estado. Menudo desayuno que estamos dando a los oyentes. Y no digo más. Bueno, don Rubén, y a través del contestador, ¿qué dicen los oyentes? Bueno, pues uno de los temas principales ha sido ese tema de Asturias sobre UPyD, que deja de dar apoyo al gobierno, rompe el pacto, y hay varios mensajes también de oyentes asturianos. Yo creí que en Asturias que iba a dejar de amanecer, pero no, veo que sigue amaneciendo, que hoy está lloviznando, que la niebla está en el monte, etcétera. O sea, lo veo todo igual. Es más, estoy segura que el Partido Socialista va a seguir gobernando tranquilamente. Si no le aprueban los presupuestos, pues los prorrogará. Ah, por cierto, UPyD aprobó estos presupuestos. No ha exigido nunca que se cumpliera. ¿Por qué no ha puesto énfasis el señor Prendes y la señora Díez en que se cumpliera el capítulo de inversiones del presupuesto que ellos mismos aprobaron y que no se ha ejecutado en su mayor parte? Oiga, ¿y por qué no se pregunta del UPyD de Asturias que si los ciudadanos no estamos hartos de que tenga 7 asesores, todos familiares de a dedo? 7, lo que tiene un grupo parlamentario del PSOE o de PP, con 8 y 10 parlamentarios. Lo que ha hecho UPyD en Asturias será lo que haga luego, posiblemente, en España. Pillar poder y luego ya se verá. Bueno, mamma mía, parece que hay algunos oyentes asturianos que no les gusta mucho UPyD, Jesús. Vamos a ver, vamos a explicar que el objetivo fundamental del acuerdo de UPyD con el PSOE era el cambio del sistema electoral. No era exactamente el presupuesto o no el presupuesto. Cuando se está en un partido político hay que aceptar ciertas situaciones intermedias que llevarían a la situación principal, la situación central, que era la de conseguir un cambio en el sistema electoral. Yo nunca creí, ni muchos en Unión Progreso y Democracia creímos, que el PP fuera a apoyar un cambio del sistema electoral. Esto se ha demostrado ahora, que no va a apoyar ningún cambio. El PSOE, quiere usted decir. El PSOE quiere decir, perdón, quería decir el PSOE. Quiere decir que la posición de Unión Progreso y Democracia ha sido, en cierto sentido, útil al llevar hasta este punto que ha demostrado la mala voluntad del PSOE. Bueno, yo creo que eso ha quedado claro. Y también hay bastantes mensajes, bastante diversidad de opiniones sobre esas declaraciones de Cospedal después de la manifestación contra ETA. Y también aquí ya hay más unanimidad con el número 2 del Partido Popular Vasco, Iñaki Oyarzábal, sobre las declaraciones que hacía ayer sobre Gregorio Ordóñez.
si Gregorio Ordóñez viviera y Miguel Ángel Blanco, que ellos iban a estar en la oposición que están ellos ahora, ¿no? Dando parabienes y besos y abrazos a los etarras. Pues no. Tratando de manchar el recuerdo de esas personas que dieron su vida por unos valores y unos principios que ellos jamás entenderán y jamás podrán defender. Se olvidó de su votante y se olvidó del Partido Popular. Y lo más grave, se olvidó de todos los muertos que dieron su vida por el Partido Popular. ¿No, don Mariano? ¿Se duerme tranquilo, don Mariano? Hay que ser cínico, pero cínico. Mire, yo estuve en la manifestación y estuve cerca del grupo que se metía con el gobierno y con Rajoy. Este grupo, lleva razón Dolores de Cospedal, eran ultras de extrema derecha, no eran las víctimas. El PP se merece que entre lo que va a llover y los ignorantes que somos, o son los votantes del PP, no le vaya a votar nadie. A ver si esa señorita se la van bajando ese sumo y ese orgullo que tiene. Porque lo que hicieron el domingo pasado es una vergüenza. Bueno, pues ahí dejamos las opiniones de los oyentes porque tenemos que despedir la tertulia. Don Jesús Ríos Salido, muchas gracias. Don Pedro Insua, muchas gracias. Don José Luis González Quirós, muchas gracias. Y don Alfonso Tezanos, muchas gracias. Pero usted quería decir algo. Sí, quería decir una cosa que se lo he comentado anteriormente, don Luis. Usted tiene muchos seguidores por toda España, pero en Madrid especialmente. A mí muchos me lo dicen. Y especialmente en el mercado de Aranjuez, en Madrid, tenemos un núcleo importante de seguidores. Y lo dirige precisamente un señor que vende las variantes y las aceitunas, se llama Paco, que seguro que nos está escuchando ahora mismo. Ahí tenemos nuestro primer club de seguidores, señor Ríos Salido. Yo voy a tener también club de seguidores en este programa. Me parece magnífico. Todos deberíamos tener nuestro propio club de seguidores. Empresarios sin complejos. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos al debate entre caballeros. Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Es una pena, pero se termina hoy la colección de 3 CDs baladas en español. Se han vendido miles de copias aquí en Es Radio. Ha tenido un éxito sin precedentes y otra cosa, se ha regalado muchísimo. Nunca sabré en qué viento llegó este querer. Pues se ha regalado muchísimo a los padres, muchísimo a los amigos. Si ustedes quieren disfrutar o regalar también estas baladas, hay que reservar uno de los últimos ejemplares en este número 902 29 10 29. Se alejó de mí en un atardecer con un beso a flor de piel. Pues como les decía, son 3 discos y 50 canciones, pero canciones preciosas. Los números 1 de los años 60 y 70, todas ellas cantadas por los mejores artistas. Soledad es tan tierna como la amapola. Y todas cantadas en nuestro idioma, para que las comprendamos bien, para que las cantemos. Es una selección de verdad muy buena y exclusiva, porque solo se puede encontrar aquí, en la radio, en este número que les vamos a recordar, porque amigos, es el último día, el 902 29 10 29. Y sobre el puente veo la bandera. Bueno, y lo que les decíamos antes, los mejores artistas, tanto nacionales como internacionales, porque seguro que les sorprende escuchar a Iva Zanicki cantando esta canción. Los míos creo no debe ser. Esta es una canción maravillosa que nos encanta y también, bueno, ¿qué me dices de esta, ¿Qué me dices? Hoy daría yo la vida. O Sandro Jacobe y su Jardín Prohibido. No lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían. Baladas para volver a enamorarnos, para bailar lento, para recuperar aquellos recuerdos tan bonitos que nos traen estas canciones. Bueno, pues reserven su colección porque se termina ya, en el 902 29 10 29. O también en nuestra web pueden verla, es musicadesiempre.com. Y el precio está muy bien porque los 3 CDs mantienen la rebaja, que esto costaba antes 40 euros y cuesta ahora solo 33 euros más gastos de envío, que está, pero que muy bien. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero
Y para todos los oyentes que encarguen ahora la colección, por ser el último día, hay un regalo seguro, un reloj precioso, un reloj de pulsera, de señora o de caballero, como ustedes quieran. Se lo llevan gratis al pedir su colección en el 902 29 10 29. Pues no se olviden ustedes de que es el último día que pueden conseguir estas maravillosas baladas en español. Pídanlas en el 902 29 10 29. Han sido mis caricias. ¿Nos habrá tocado el Eurojackpot de la 11? Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido 7, 10, 13, 26, 27. Soles 5 y 8. Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11, también en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte. Pues aquí tenemos a nuestros dos caballeros, don Luis Peiro, don Emilio Cammani. ¿Qué tal están ustedes? Muy buenos días, don Luis. Muy buenos días, ¿qué tal? Les he convocado a la justa de hoy para debatir un tema pues que ha dado mucho que hablar y seguirá dando que hablar, desgraciadamente. La liberación de etarras como resultado de la sentencia de Estrasburgo. Les dejo un par de preguntas sobre la mesa. Uno, sin entrar en si Estrasburgo ha hecho bien o ha hecho mal, que habría mucho que comentar al respecto. Pero primero, ¿ha hecho el gobierno todo lo que podía de cara a que Estrasburgo no tomara esa decisión? Segundo, ¿ha hecho bien el gobierno de cara a acatar esa sentencia y empezar a liberar etarras? ¿Quién quiere abrir el torneo? Bien, pues la verdad es que este es un tema que a mí me produce verdadero disgusto y es un tema terriblemente sensible y complicado. En cuanto a si el gobierno hizo bien o no su trabajo para que Estrasburgo dictaminara lo que al final ha dictaminado, pienso que ha hecho todo lo que podía haber hecho, exclusivamente lo que podía haber hecho, puesto que estamos ante un tribunal internacional en el que han intervenido 21 magistrados, cada uno de un país distinto, cuyo único objetivo es ver si se cumplen o no las convenciones internacionales a las que están suscritos los distintos países, los 47. El gobierno ha defendido sus argumentos, ha llevado las deliberaciones y las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, y esta Corte Internacional ha decidido que aquello se hizo mal. Así de simple. No hay más que hacer. Tú defiendes tus argumentos y estos señores que están ahí por mandato de todos esos países han considerado que no se ajusta al derecho. Por lo tanto, la labor del gobierno ahí no puede ir mucho más allá. No, aquí no hay presiones políticas, componendas, no debe haberlas al menos. Por lo tanto, igual que han decidido en otras ocasiones, lo han hecho en esta. En segundo lugar, la actuación del gobierno posteriormente. Yo parto de la base de que a cualquier gobierno democrático le voy a apoyar y no le voy a criticar en política antiterrorista. Siempre, eso sí, que cumpla la ley. En este caso ha cumplido la ley. Me sorprende, no obstante, que haya criticado una sentencia por primera vez en la historia reciente. Los gobiernos acatan y no se dedican a comentarlo. Entiendo las razones por lo que ha hecho. Y creo que no el gobierno directamente, o también parte del gobierno, pero sí su partido, están sobreactuando bastante en este tema. Bueno, yo no estoy de acuerdo con don Luis. No estoy de acuerdo ni en el análisis que hace, ni en la contestación que hace a las preguntas que ha hecho don Luis del Pino, ni tampoco estoy de acuerdo en el planteamiento inicial del asunto. En el sentido siguiente. Las preguntas son, ¿el gobierno ha hecho todo lo que podía hacer? Al acatarlo, la sentencia no ha ido más rápido de lo que podría. La cuestión, yo creo que es
que el gobierno ya es que no ha hecho todo lo que podía hacer, sino que lo que ha hecho ha sido precisamente actuar para obtener esta sentencia. Es verdad que no tengo pruebas, ni es fácil que yo las pueda conseguir, pero sí encuentro que hay indicios vehementísimos al respecto. El primero de ellos es que el magistrado que tenemos allí fue allí precisamente para obtener esa sentencia, que era una de las condiciones que le puso a ETA a Zapatero. Y estaremos todos de acuerdo en que Zapatero, según lo ha contado Eguiguren, aceptó esa condición a cambio de que ETA no matara. El problema era si el PP iba a cumplir ese acuerdo. Entonces, como el PP está de cara a la opinión pública, no negocia con ETA, no acepta los resultados de esa negociación, necesita que sean los tribunales los que le obliguen, aparentemente al menos, a cumplir lo que Zapatero acordó con la ETA. Y en este sentido la sentencia de Estrasburgo le ha venido muy bien. Por eso no ha hecho todo lo que se podía hacer. Primera cosa que se podía haber hecho, haber recusado a López Guerra. Entre otras cosas porque ya estuvo en el tribunal que hizo la primera sentencia. Y a todos los magistrados que hicieron esa primera sentencia, desde el punto de vista jurisdiccional, es completamente absurdo que los mismos magistrados que dictaron una sentencia o que la firmaron compongan la sala que va a revisar esa misma sentencia. Y eso podía perfectamente haberlo hecho y sin embargo no lo hizo. En segundo lugar, otro indicio, y es que siempre que al Tribunal de Estrasburgo se le ha planteado una cuestión similar con respecto a otros países, ha resuelto exactamente lo contrario. Como por otra parte no podría ser de otra manera, porque una cosa es que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente y otra cosa es que los estados tengan derecho en sus tribunales a interpretar las leyes conforme crean más conveniente. Y naturalmente pensar que una vez que un tribunal en el pueblo más remoto de España ha interpretado una norma penal en sentido favorable al reo, ni siquiera el Tribunal Supremo puede tirar abajo esa doctrina fijada previamente, porque sería tanto como aplicar una doctrina más gravosa para el reo con carácter retroactivo. Eso es un disparate. Y eso es lo que dice la sentencia de Estrasburgo. Y estoy en el pleno convencimiento, por los indicios estos que les digo, y porque jurídicamente la cosa no tiene mucha defensa, de que esa sentencia se ha hecho así, exactamente porque el gobierno español, el anterior y este, querían que fuera así. Yo evidentemente no puedo estar de acuerdo y lamento esta especie de teoría conspiratoria en el que entran ni más ni menos que, como no, por supuesto, Zapatero, ETA, el Partido Popular, el Tribunal de Estrasburgo, todos los magistrados, todo el mundo contra mí. Sinceramente, para empezar, el señor López Guerra, cuando fue nombrado en ese tribunal, ni siquiera se había planteado este recurso ante Estrasburgo. Ni siquiera. Para nada. No existía. No existía. Por lo tanto, eso de que es dirigido para allá. Por otro lado, no olvidemos que antes de esta sentencia el propio Tribunal Constitucional Español ha dejado de aplicar la doctrina Parot a varios etarras en varios casos. Bueno, a la espera de... No, en varios casos, no, a la espera no. En varios casos, es decir, yo, Tribunal Constitucional, dictamino, si no, le dejo que siga corriendo el tiempo y luego dictamino. Vamos a ver, ¿en qué le beneficia al Partido Popular esto? Vamos a ponernos en esa tesis de que Mariano Rajoy asume los pactos supuestos que llegó Zapatero y dice, no, que venga la sentencia. ¿Qué está ganando el Partido Popular con eso? ¿Qué gana? ¿Qué gana? ¿Está dentro de la teoría de que también está negociando con ETA? ¿Para qué? ¿Por qué? Sinceramente, de verdad, yo creo que hay que hacer más pedagogía y menos inventos, y lo digo con todo el respeto. No en su caso don Emilio, sino estas personas que ya hilan absolutamente todo, y la siguiente es Otegi, Lehendakari, la siguiente... No, hombre, no. Este es el principio del derecho. Y no me parece... No soy jurista, por supuesto, y habría 1000 interpretaciones posibles. Ahora bien, el principio de que una persona cuando delinque se le aplica la pena que se aplica en el momento que delinquió y no se varía las condiciones de su estancia en prisión, salvo los beneficios que estén preestablecidos por las leyes, sinceramente, no parece tan ilusorio. Aquí no hace falta ni zapateros, ni pactos, ni nada de nada. Y luego además, ¿qué ocurre? Que todos los miembros de ese tribunal se dejan maniobrar por el señor López Guerra en función de una supuesta negociación que sigue en marcha en España. Sinceramente, creo que es un poco ir demasiado lejos y mucho más allá de lo razonable. Voy a contestarle a dos cosas que me parecen las más importantes de su último discurso, Luis. La primera es, ¿qué gana el PP?
el PP gana en este asunto que ETA siga sin matar. Es decir, la condición que pone ETA para dejar de matar es que se cumpla lo pactado. Es verdad que el objetivo último de la ETA era la independencia del País Vasco y crear un Estado marxista-leninista en la esquina del Cantábrico, y eso obviamente no lo ha conseguido. Sin embargo, para dejar de matar ha puesto que sepamos cuando menos dos condiciones, que es la liberación de los presos y que dejen a ETA estar en las instituciones. Y eso es lo que se está cumpliendo. Por lo tanto, algo que ganar tiene, con independencia de que a lo mejor tiene usted razón y efectivamente el PP no tenía interés ninguno en que el gobierno del PP no tenía interés ninguno en que se dictara esta sentencia. Y luego, en cuanto a la segunda cuestión, lo tenía apuntado y lo quería apuntar. Yo había planteado una pregunta a la que no me han respondido ninguno de los dos, que era, ¿ha hecho bien el gobierno acatando la sentencia? Y a ese respecto, pues me limito a dar un dato, que no es discutible, es un dato. El gobierno inglés no reconoce las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el sentido de que cumple las que le da la gana y las que no las cumple. No solo eso, sino que como hay gente en Inglaterra que recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, Abu Qatada, el terrorista, y como eso obliga a toda una serie de recursos, gastos para el contribuyente, para al final el gobierno inglés no acatar lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues incluso en julio pasado una ministra del gobierno inglés llegó a plantear la posibilidad de que Inglaterra se retire del Convenio Europeo de Derechos Humanos precisamente para no gastar dinero en recursos inútiles por parte de terroristas. Con lo cual, si Inglaterra, Estado perfectamente democrático, cumple las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de acuerdo con su ordenamiento jurídico como le da la gana internamente, ¿por qué España no puede hacer lo mismo? Pues porque yo creo que el principio del derecho nos obliga a todos. Y yo también confío mucho y me parece maravillosa la democracia norteamericana, pero me repugna el espionaje masivo que está sometiendo a todos sus aliados. Es decir, si vamos a seguir el mal ejemplo de otros, pues yo no me apunto. Vamos a ver, ¿cómo que se pactó que no matara para que liberara a los presos? ¿Sabe usted, don Emilio, cuántos presos de ETA se quedan en la cárcel después de esta resolución de Estrasburgo? El 83%. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la doctrina Parot? Pues que van a salir a la calle las personas que hubieran salido antes de 2006 después de haber cumplido 20 y tantos años de prisión. Que nos puede parecer poco, pero desde luego no va de gratis. Es poco, es cierto. Y se hizo mal. Cuando se hizo el Código Penal de 1995, no se cayó en la cuenta que unos años después toda aquella remesa de terroristas que mataron antes del 95, aplicando los códigos anteriores, que eran los que estaban vigentes, iban a salir en el entorno de los años 2000. Acordémonos de Josu Ternera, con 20 y tantos años, había salido después de una condena de 3.000 y pico. Bueno, ¿qué ocurre? Que aquello que se evitó entonces, no en el caso de Josu Ternera, pero sí de otros muchos, se aplica ahora, porque se hizo mal. ¿Qué le vamos a hacer? Se hizo mal, don Emilio, se hizo mal. ¿Y dónde está el pacto? ¿Pero cómo vamos a pactar una resolución de Estrasburgo? Dice, no, yo dejo matar, usted me garantiza que Estrasburgo, 40 y tantos jueces, perdón, 20 y tantos jueces de distintos países, van a dictaminar y tal. No, hombre, no. ETA no mata porque ya no puede, porque las fuerzas de seguridad le han ganado. Le das usted todos los informes que está dando el secretario de Estado de Seguridad, los de la inteligencia. No puede. No sé si quiere, pero desde luego no puede. No hay pacto. ¿Cómo? ¿Cuál es el pacto? Estos señores querían Euskadi independiente. Estos señores querían que el ejército saliera de Euskadi. Estos señores, estos individuos, estos terroristas, querían que la policía desapareciera del País Vasco. Querían anexionar el sur de Francia. ¿Dónde está todo eso? ¿Qué ha quedado de todo eso? ¿Para qué ha valido los Gudaris? Para nada, para crear muerte y desolación. No han ganado en nada. Luego no hay pacto posible. No ha habido pacto. Pero si es que yo no, eso sí que no me lo invento, don Luis, eso lo cuenta Iguren. Y apunta a que hay también un acuerdo de negociación política para la integración de Navarra en el País Vasco. Pero desde luego estas dos condiciones que le digo, la vuelta de ETA a las instituciones, lo que pasa es que no lo llama así, y la liberación de los presos y sobre todo y la revocación de la doctrina Parot, es una cosa que Guiguren negocia. Otra cosa es los medios que encuentra el gobierno, primero el de Zapatero y luego el del PP, para lograr cumplir esos pactos. Pero eso, Guiguren lo cuenta. Que luego, naturalmente, cabe la posibilidad
de que el gobierno del PP no haga ningún caso a eso, porque claro, que el gobierno de Zapatero lo hizo, eso por supuesto. Pues sí, es posible. Pero la verdad es que esas concesiones que Zapatero hizo a la ETA sobre la base de la negociación que llevó Eguiguren siguen vigentes. Y por último, en cuanto a lo que dice don Luis del tema de acatar, no estoy de acuerdo con él. Efectivamente, Inglaterra, Gran Bretaña hace eso, pero eso dice muy poco de Gran Bretaña. Aquí, si firmas, tú tienes un convenio internacional, lo puedes suscribir o lo puedes no suscribir, nadie te obliga, nadie te pone una pistola en el pecho para suscribir un convenio internacional. Un convenio internacional que lo único que te da es cierta pátina de que en tu territorio se respetan los derechos humanos. Hasta tal punto estás convencido de que se respetan que te sometes a una autoridad supranacional y te comprometes